Rusia ha ganado el pulso a Europa en la guerra energética. Los comercios no saben cómo van a poder aplicar en tan solo una semana las exigencias que el presidente del gobierno ha impuesto en materia de ahorro energético. 7 días es el plazo máximo con el que cuentan para no sufrir sanciones que van desde los 60.000 hasta los 100 millones de euros. Pero ¿quién tiene ese dinero? ¿Quién puede permitirse pagar semejante abuso? Como si hubiera sido poco para las arcas del Estado, la recaudación récord de impuestos de este año o la inflación, que también ha incrementado y engordado esas cifras. Como si no nos sobraran ministerios. Ahora, a oscuras, sin dinero y con una previsión de gasto de más de 20.000 millones de euros en las pensiones, si la inflación continúa por este sendero. Sin contar con la tensión entre China y Estados Unidos por Taiwán, que se acrecienta por momentos. Buenos días, estamos a miércoles y saludamos en primer lugar a Josep María Francàs, que sigue con nosotros dando guerra ahora en verano. Bueno, un poquito de guerra sí, la que se puede, ¿no? Ayer no sé si no lo comentamos porque aún creo que no se habían producido esas declaraciones tan interesantes del maestro Sánchez que nos quiere enseñar a leer. Sí, y que las veremos. Sí, pero que ayer no fueron en simultáneo, sí. Y me pillaron, me han dejado intranquilo, porque eso de que yo no sepa leer, hombre, me lo había dicho gente, que puedo leer mal, pero que me lo diga Sánchez, que no ha hecho ni la tesis bien hecha. Sí, porque lentes tú ya tienes. Claro, es complicado, ¿no? Y lo de que cambiemos de lentes también, porque tampoco acabo de entender si son... Bueno, mañana es jueves. Si viene nuestro amigo de la óptica, habrá que preguntarle qué tipo de lentes se pueden poner, si más polarizadas, menos. No sé, es bastante alucinante el atrevimiento de este personaje. Yo he aprovechado que me manda José Luis Fernández Santillana, que es el director de Gabinete de Estudios de Uso, me manda cada vez el análisis de los datos, en los que salieron ayer, para no sé si son las mismas lentes que Sánchez, pero explicarle que el año pasado el paro se redujo, el año anterior, el 21, 60 veces más que este mes pasado, en el mes de julio, lo cual ya tiene que ser significativo, que hay que cambiar 60 lentes, habría que poner probablemente para igualar la cosa, ¿no? Lo cual es complicado. Y que seguimos, según Eurostat, teniendo el récord, simplemente tenemos el doble de la media de la Unión Europea. Esos son como mínimo 2 lentes muy gordas, muy gordas, muy gordas. Y si quiere más datos, pues si se ha perdido o no lo sabe estudiar, el número total de parados no es el que suelen decir ellos, es 3.379.769, sin contar 12.000 colgados por los ERTEs. O sea, superamos los 3 millones con tranquilidad, Pues nada, con lentes o sin lentes, luego veremos, que vaya dándose cuenta de dónde nos ha metido. Los espectadores a qué nos referimos con las lentes, pero antes, Javier Puente, muy buenos días. Muy buenos días, Ana, un placer estar aquí. Completo lo que dice José María, con que somos líderes también en paro juvenil, tristemente. Bueno, pues aquí estamos un día más, un placer, Ana, estar con todos vosotros y la verdad es que cuando decíamos de venir en agosto los programas, que no la actualidad política, a ver qué temas hay, es que no se da abasto a la actualidad política, a la cantidad de temas que hay, ¿no? De temas de más que parece paro, que se hace con intención, de pensar pues que sí. Está todo el mundo en la playa y... Pues sí, hay muchos temas que estoy seguro, ¿no? Lo iremos tratando a lo largo del programa, pero que es hacerlo con nocturnidad, alevosía, para de cara a que la gente no se entere ya cuando vengan en septiembre y se entere la gente, pues que ya sea tarde, ya esté todo publicado en el BOE, ya esté todo puesto en marcha, ¿no? Pero bueno, lo analizaremos. Muchas gracias. A ti. Y Víctor Sánchez de Real, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Recién llegado, además de aparcado el coche, porque el AVE más rápido sigue siendo para llegar y venir de Badajoz, sigue siendo el coche particular. Así que, y pensábamos que ese iba a ser la serpiente del verano, para una vez que sale Extremadura, pero enseguida, como bien decís, la avalancha de temas que yo creo que has acertado plenamente, Ana. Yo creo que se hace aposta ahora. Hay determinadas cuestiones que este gobierno quiere sacar ahora para que la vuelta al cole ya pille aquello como una cosa antigua, ya una cosa consolidada, y las barbaridades, una vez consolidadas, son difíciles de mover, pero ahí estamos dando la batalla. Eso empezó hace mucho tiempo, De hecho, recuerdo que Felipe González fue su ministro Rubalcaba el que cambió la educación en España en un mes de agosto. Un mes de agosto. La destrozó definitivamente. Y luego que las guerras suelen ser en verano. O sea que
Es viejo eso de aprovechar en agosto cuando la gente está con el factor 50 en el sol, que te la den doblada. Efectivamente, y tenemos que recordar, ya que ha empezado Fran Cast avisándonos y diciéndonos este tema de las lentes, ayer conocíamos que la cifra de paros había incrementado en más de 3.200 personas en el mes de julio, un dato que no se veía desde el año 2008. Y vean las declaraciones que hizo el presidente del Gobierno. Es verdad que hemos conocido los datos de empleo de hoy y me gustaría simplemente trasladar la siguiente reflexión. Creo que tenemos entre todos que empezar a leer los datos del empleo con unas lentes distintas después ya de unos cuantos meses de la vigencia de la reforma laboral acordada entre el Gobierno de España y los agentes sociales. Me explico. Miren, en el mes de julio, tradicionalmente, históricamente, antes de que se aprobara esta reforma laboral, caía la contratación de empleos indefinidos en 100.000. Lo que se hacía era aumentar la contratación temporal que finiquitaba en el mes de septiembre. Hoy, gracias a la reforma laboral acordada entre el Gobierno y los agentes sociales, lo que se ha hecho ha sido ver, una vez más, un aumento de la contratación indefinida en 145.000 empleos indefinidos. Estos datos cambiaban la tendencia y así lo avisaban la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y también el de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Pero ayer, quien también lo reconoció fue la vicepresidenta Nadia Calviño. Mi único mensaje es que la volatilidad de un mes concreto no nos tiene que despistar de las grandes cifras, que tenemos 11 millones de personas con un contrato indefinido, cosa que no sucedía en el pasado, que más del 30% de los contratos son indefinidos, en fin, que hay un cambio de tendencia con la reforma laboral, pero sin negar en absoluto que a partir de mediados de julio hemos visto una ralentización del ritmo de creación de empleo y que, por supuesto, estamos en un momento de muy alta incertidumbre. Pero quiero decir que las cifras no hay que verlas fuera de su contexto, digamos. Bueno, unas cifras que no hay que ver fuera del contexto, pero que son... No, sí, es que el contexto es muy fácil. El año pasado, o sea, en julio del año pasado, se bajó el paro en 197.841 personas. Y con gafas o sin gafas, este año lo que ha hecho es subir el paro en 3.230. Esto se puede ver como lo quiera, de espaldas, en color, tecnicolor, como quiera. 197, o sea, 60 veces más, gracias al dúo, a la pareja o trío, mejor dicho, Yolanda Sánchez y esta señora que se me ha ido, Calviño. Ese trío nos ha llevado a eso, 60 veces más. Cuando habla de contratos indefinidos, se refiere a que ha engañado a la gente en base de poner los temporales, hacerlos fijos, discontinuos, es decir, que se van al paro pero no cuentan, pero les paga el paro igual. Bueno, claro, sí, o sea, aquí hay tres maneras de hacer las cosas. Una, que es cambiar los conceptos para que no se aclare nadie. Dos, cuando a pesar de que los conceptos consiguen que la gente se aclare, se cambia al que produce los conceptos, es decir, al presidente del INE. Y cuando resulta que a pesar de eso siguen los conceptos, se nos dice que nos pongamos gafas para no ver nada. Y luego la Entonces, cuarta, ese tío es acaba reconociéndolo como han hecho, que no sé si es bueno o malo, porque esto no se significará que tomen medidas al respecto, o que van a tomar, como dijo el señor aquel que creo que era extremeño o de Palencia, no lo sé, ¿vas a arreglar tú? Sí, era castellano-leonés. Era castellano-leonés, pero de la zona cercana. De la zona cercana, efectivamente. ¿Lo vas a arreglar tú? Dijo, pues eso. Sí, mucho se suma, ¿no?, a lo que bien dice José María, a la incertidumbre global que genera este gobierno, porque cada día es una nueva ocurrencia. A esos datos también hay uno bastante significativo, que es que por primera vez la Seguridad Social ha perdido afiliados desde que existen estadísticas en el 2001, en este mes de julio, lo cual después de 21 años, la primera vez que se pierdan afiliados en la Seguridad Social, pues es otro dato que llama no precisamente al optimismo. Y como digo, al final están con medidas continuamente que tapan la noticia anterior, pero no hay un plan de decir vamos a preparar un plan de proyecto o un proyecto de futuro, un plan concreto de creación de empleo. ¿Cuál puede ser? Bueno, nosotros desde el Partido Popular llevamos bastante tiempo y hemos presentado, ¿no?, ese plan global económico que no vaya simplemente sean parches, sino que es un plan de bajada de impuestos inicialmente para que la gente tenga el dinero en sus bolsillos, dinero además que la inflación está ahogando a las familias, está ahogando
a las pymes y el gobierno está recaudando como jamás en la vida. Hablábamos la semana pasada de 15.000 millones de más de recaudación de momento que habría que devolver a las familias, porque bueno, es recaudación que luego tenemos 24 subidas de impuestos y 0 medidas de reducción de gasto improductivo. Seguimos teniendo el gobierno más caro de la historia, todo tipo de chiringuitos, o sea, hay 0 medidas de bajada de gasto improductivo y 24 subidas de impuestos. Nosotros, frente a todo eso, lo que proponemos es bajada de impuestos, apoyo a las pymes y apoyo a los autónomos, que son los que generan empleo en nuestro país. Un plan global de empleo joven y de apoyo a todas aquellas personas que tengan ideas. Un plan global de digitalización para generar esos nuevos puestos de trabajo que se están quedando sin cubrir o tiene que venir gente de fuera para cubrir, ¿no?, todos los temas relacionados con la transformación digital, porque tampoco se están cubriendo los puestos que se están generando, puestos de futuro, ¿no? Y puestos que al final pues ese trabajo es el que te genera la libertad para desarrollar tu proyecto de vida y que no se están cubriendo y que tiene que venir gente de fuera para cubrir, ¿no? Pues esa serie de medidas, esas 4 medidas, un plan global que avance en esa creación de proyectos y no simplemente sea todo humo o cambiar el nombre. No, ahora ya tenemos indefinido. Lo que has hecho es cambiar a lo que eran trabajos temporales y los has llamado fijos discontinuos, pero no dejan de ser trabajos temporales, ¿no? Víctor. Sí, mira, más allá de las trampas que bien menciona Javier al respecto, que este gobierno está haciéndose trampas al solitario. El cambiar las series históricas y ya no sean comparables, las cifras del paro ya no son comparables con nada. Esto es el paro versión 3.0, en el sentido de que no puedes mirar un histórico de hace 5 o 10 años porque ya no tiene nada que ver, porque no son, al cambiar la metodología, al cambiar la denominación, al final llamamos parado a una cosa distinta ahora de lo que llamábamos parado hace 10 años, con lo cual o llamamos mejor empleado o no metemos en las listas del paro a alguien que sí lo está de facto, que es alguien que tiene dificultades para llegar a final de mes porque no tiene un ingreso fijo, continuado en su familia, que eso es lo que se llama tener empleo. Tener empleo es que tú haces un trabajo, se te remunera y con eso tu familia vive. Eso, hay gente en esta condición que no tiene un trabajo remunerado y que su familia no llega a final de mes y que sin embargo no aparece en las listas del paro. Y ese es el primer drama. El segundo drama es que históricamente y sistemáticamente quienes sacan el pecho cuando bajan las cifras del paro y se ocultan cuando suben, generalmente hay una determinada parte de la clase política que saca pecho, como si hubieran creado ellos los empleos, más allá del empleo público, que es la otra parte que ha servido durante unos cuantos meses para maquillar que el paro, el de verdad, el de la economía real productiva estaba cayendo, ha sido porque se han lanzado muchísimos puestos de trabajo para consolidar, en muchos casos, enchufes de hace ya muchas décadas que acaban siendo ahora mismo, pues lamentablemente van a ser empleados públicos junto a empleados públicos que sí se han ganado su puesto de trabajo. Y en tercer lugar, entonces, ¿quién crea empleo? Pues crea empleo quien tiene esperanza. Todos los que hemos sido empresarios y hemos pagado nóminas ajenas, además de la tuya propia, que muchos miembros del gobierno ni siquiera han sido capaces de generar riqueza para pagarse su propia nómina en toda su vida laboral hasta la fecha, pues sabemos que creas empleo con esperanza, cuando tienes ganas, cuando tienes confianza, cuando tienes sensación de que las cosas van a ir bien. Y los españoles tienen claro que las cosas no van a ir bien de forma muy inmediata porque están viendo que les están yendo muy mal. Pero claro, si destruimos la industria, no hay un proyecto de reindustrialización de España porque se persigue con trabas y con tributos a los que crean industria. A mí, más que empresario, me gusta hablar de industriales. Me gusta el término de industriales porque tiene esa capacidad de generar tejido productivo del de verdad. Y encima los tenemos con impuestos, con trabas, no solo a los productores de empleo, que son los empresarios y los autónomos que crean su empleo y el de alguien más. Pero encima, si los trabajadores son menos trabajadores, y lo explico muy claramente, mencionabas la inflación. La inflación tiene el problema de que quien tiene un empleo, quien tenía un empleo hace un mes y sigue teniendo el mismo empleo, ahora tiene un poquito menos de empleo, porque sigue trabajando lo mismo, aunque aparentemente en euros cobra lo mismo, pero en realidad recibe mucho menos. Por la inflación. Por la inflación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reindustrializar este país, tener planes serios, con soberanía energética, que puede ser una de las vías de reindustrialización, que tiene su componente también tecnológico, el relanzar un proyecto nuclear en España, el relanzar proyectos de integración y de desarrollo tecnológico que no tienen por qué estar solamente en las grandes ciudades, sino que pueden ir al mundo rural. Todo eso requiere un plan.
Y para tener un plan a favor de España, pues hay que creer en España, cosa que este gobierno no cree. Esta mañana ha sido muy interesante porque una conocida, que no me sale el nombre ahora, pero asesora ilustre española, que compartió jefe, primero fue, me parece que fue Rivera y después Sánchez o al revés, explicaba muy bien cómo la culpa de la crisis actual es del PP. Porque en base a insistir en que venía un otoño malo, hemos conseguido que venga un otoño malo, porque la gente se lo ha creído y actúa como un otoño malo. Supongo que eso es la batalla de los próximos días, ¿no? Es decir, el agorero es el que nos ha llevado donde nos ha llevado y es el que destruye empleo. Lo digo para que os vayáis preparando el argumentario, Sí, que no es difícil, habíamos pero hay que tenerlo. que era Rajoy, que por eso la gestión de Rajoy era lo que había traído. Bueno, pues esta eso ya situación que tenemos en la actualidad, que se es- venía arrastrando. Eso ya son dos fumas entonces, la histórica y la presente. O sea, La realidad es que al final la gente es consciente que ahora tiene que pagar mucho más por la gasolina, que si vas al supermercado compras 3 tomates, unos huevos, unos filetes de pollo, te sale, pues no es el 10%, bastante más la cesta de la compra de ese 10%. Y ves que todo eso viene de una progresión, de una falta de medidas y unos acuerdos con todos aquellos que quieren destruir España por parte de este gobierno que te está llevando a esa situación. Y luego la gente se echa la vista atrás. O sea, yo en mi caso tengo 46 años, he hecho la vista atrás y he visto que las 2 recesiones económicas que ha habido han sido generadas por un gobierno socialista y ha sido el Partido Popular el que ha puesto las medidas para salir adelante. Y sobre todo, ¿qué medidas se ponen? Sobre todo las medidas que hablábamos antes, de creación de empleo. Al final, si tú tienes empleo, las personas pueden desarrollar sus proyectos de vida, pueden invertir, Sí, pueden crear sus propios negocios, sus pymes, ponerse como autónomo, generar empleo y eso, a su vez, pues hace que se desarrolle el país y en eso es en lo que estamos haciendo propuestas para ello. Hablando Ana. del PP, justamente la presidenta de la Comunidad de Madrid es la que desde la pandemia le ha plantado cara al gobierno con respecto a esas restricciones que iba a implantar y en tema que si se hubiesen hecho, pues hubiese sufrido y no hubiese a lo mejor llevado los negocios y la economía como lo han hecho en Madrid. Pero no ha sido la única vez que le ha plantado cara al gobierno porque ahora lo vuelve a hacer y nosotros hemos querido hacer una recopilación de todos estos momentos. Isabel Díaz Ayuso lo ha vuelto a hacer, ha dicho otro no al gobierno de Sánchez y esta vez ha sido por la luz. Y es que el Ejecutivo pretende apagar todas las luces de los edificios públicos, los cines y hasta de los museos a partir de las 10 de la noche, una medida que se deberá aplicar en un plazo mínimo de 7 días. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha defendido esta medida alegando que la situación que atraviesa España es crítica. Deberemos apagar las luces de los escaparates y la iluminación de los edificios públicos que no estén en uso, medidas para las que proponemos una semana para poder incorporar las adaptaciones en nuestros edificios y poder activar con una exigencia transcurridos 7 días naturales desde el día siguiente al de la publicación de este Real Decreto Ley y con vigencia hasta el 1 de noviembre del año 2023. Una medida bastante polémica que ha sido duramente criticada no solo por la oposición, sino también por los propios españoles. Sin embargo, ha sido el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, el que ha anunciado que no va a aplicar esta medida y que además estudian llevarla ante el Tribunal Constitucional. Vamos a analizar seriamente el decreto desde 2 perspectivas. Primero, si es constitucional, si no lo es, lo recurriremos. Y segundo, dentro de él, que es obligatorio para la Comunidad de Madrid. Una protesta que no ha sentado nada bien ni al Gobierno ni a Sánchez, quien ha calificado de egoísta e irresponsable a todos aquellos presidentes que no cumplan su norma. Hacer un llamamiento a toda la clase política, a los partidos políticos y a las administraciones públicas para que huyan de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario. Sin embargo, este es un comportamiento al que Ayuso ya nos tiene acostumbrados y es que la presidenta madrileña ha estado siempre en la vanguardia de la oposición a las medidas vacías de Sánchez y sus ministros. Y es que al rechazo por apagar Madrid para supuestamente ahorrar energía se suman otras reivindicaciones. Durante la pandemia, Ayuso decidió no solo no cerrar la capital, sino no obligar a que lo hiciesen bares y comercios. Así no hizo caso ni a Sánchez ni a su inexistente comité de expertos. Tampoco lo hizo con el tema económico, ya que la madrileña bajó los impuestos poco después del confinamiento. Las nuevas leyes de educación que pretende imponer el gobierno de Sánchez tampoco convencen a Ayuso, que no aplicará los conceptos de matemáticas de género o ciudadanía resiliente para los estudiantes. Lo que está claro es que las medidas de Isabel Díaz Ayuso convencen, un hecho que se demostró en las últimas elecciones madrileñas. El presidente del Gobierno no ha sido el único que ha criticado a Isabel Díaz Ayuso por haberla, como hemos escuchado, por decir que tiene un comportamiento egoísta, sino que ha sido también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien le indicaba que
tendrían que actuar en consecuencia si Madrid no cumplía esta ley. Bueno, yo diría primero que no es admisible que una comunidad autónoma y su presidenta haga alarde de un incumplimiento legal, porque cuando eso ha ocurrido en otros entornos ya sabe cómo ha terminado, ¿no? Por tanto, creo que todos nos corresponde a los que dirigimos instituciones velar por el cumplimiento de la ley, y mal ejemplo damos si lo que hacemos es justamente expresarnos públicamente en torno a que sea la ley como sea, opine uno de las leyes lo que uno opine, pues haga una rebeldía respecto a ese cumplimiento. ¿Una rebeldía le parece a Javier? Bueno, parece, escuchando la verdad es que a este gobierno parece que hay que cumplir todo, salvo el que las escuelas en Cataluña tengan que poner el castellano. Ahí el propio gobierno va allí y dice que eso no se cumple, ¿no? Más allá de que también tenemos que recordar que 2 de los decretos de este gobierno han sido declarados inconstitucionales, y pues ya veremos a ver, pero claro, o sea, si son medidas, si son leyes inconstitucionales, ¿cómo vas a cumplirlo? Y luego yo entiendo, no solamente Ayuso, también Murcia, Andalucía ha dicho que va a estudiarlo y ver que de hecho, se cumple, porque claro, lo tenemos prevenido, porque Andalucía y Galicia justo han dicho que van a secundar, o sea, es decir, que apoyan a Ayuso, pero que no lo van a secundar de momento, o sea, que entienden la posición que ha tomado, pero que cada comunidad tendrá que decidir si aplican esas medidas o no. Que es un poco la manera de decirlo. O sea, Ayuso se caracteriza por sacar la espada continuamente, y es lo que le da su gracia y lo que la gente busca. Porque fijaos que Abel Caballero, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Abel Caballero ha empezado ya ayer a montar las luces de Navidad. Sí, pero sí. lo cual en teoría es ir en contra de eso, pero inmediatamente dice, faltaría más, o sea, nosotros respetamos, es más, doblaremos el ahorro, o sea, lo cerraremos 1 hora antes, lo abriremos, o sea, me lo voy a saltar igual, pero no lo voy a decir, lo voy a decir de otra manera. Y en cambio Isabel lo que hace es ir a saco con otro, decir, es tonto porque me has puesto esto, que es una tontería y no pienso hacer caso. Y Juanma Moreno, que es más entre los dos, dice, hombre, miraremos, tal. Si lo hubiera dicho así, probablemente hubiera sido el mismo efecto, pero también a los suyos le gusta que Isabel le diga, es que la gente está harta de Sánchez, hemos de tener en cuenta eso, ¿eh? O sea, ¿por qué Díaz Ayuso en Madrid arrasó? Porque la gente está harta de este personaje. Con lo cual, el que se enfrenta y a la bestia es el que se lleva el gato al agua, no el que trampea, ¿no? Entonces Isabel no trampea, se enfrenta. Si tú ves que las medidas te llevan hacia un precipicio, lógicamente dices, oye, que yo no quiero ir y tirarme por ese precipicio. Más allá también de la desconfianza, ¿no? Porque leí aquí, Rivera dice que solo habrá recomendaciones energéticas y que no aceptará ningún tipo de imposiciones. Esto es del 21 de julio, hace escasamente 2 semanas. Y ahora te sacan un decreto con una serie de obligaciones, con multas totalmente millonarias, y con todo ello lo que genera, ¿no? Lo dice muy bien, yo creo, coincido plenamente con lo que dice Díaz Ayuso, ¿no? De que dices, es que esto en las ciudades a oscuras, es que pierdes toda la energía, las turísticas pierdes turismo y seguridad la total. Inseguridad que se genera, efectivamente, de quién va a ir por la noche, si está todo a oscuras, si no hay una luz. Y los propios comerciantes obligarles a qué temperatura tiene que poner su local o no tiene que ponerlo. Y son medidas, aparte de esa inseguridad, y que tú no puedes creer a un gobierno que hace escasamente 2 semanas te dice una cosa y a las 2 semanas te dice otra cosa, sino que al final, de cara al exterior, ¿qué imagen se da un gobierno que dice, no, quitaros la corbata, apagar el aire acondicionado y no pongáis la calefacción, y apagar las luces de los comercios y dejarlo todo a oscuras? Hoy lo que habrá que hacer es un proyecto serio, ¿no? Vamos a ampliar las centrales nucleares en su periodo de vida, vamos a utilizar soluciones de biogás, vamos a almacenar el gas y todas las gasificadoras que tenemos para almacenar esa energía, vamos a hacer un plan serio, que es lo que están haciendo los países serios, ¿no? Un plan a medio, largo plazo, y vamos a reducir gasto, pero vamos a reducir gasto improductivo, como hablábamos antes, ¿no? Pero un plan serio que te genere una confianza, porque claro, es que todo esto genera una desconfianza de ideas de bombero que van sacando hacia adelante. Titulares. Mira, la situación que tiene Pedro Sánchez con los españoles que le sufrimos es que nos tienen cerrados en una habitación, él nos enciende, nos apaga la luz y nos abre la puerta cuando él determina. Y encima nos regaña
porque nos quejamos de estar encerrados en la habitación y a veces a oscuras, ¿no? Y esto pasó ya con los estados de alarma, que bien has recordado, y que fue gracias a las iniciativas legales, en este caso no legislativas, de Vox, que se declararon ilegales, inconstitucionales. Este proyecto tiene muchas trazas y estamos analizando en detalle porque hay muchos de los elementos que no solo tienen que ver con la libertad de empresa, pero incluso con las libertades individuales. Oiga, yo enciendo lo que me da la gana cuando me da la gana en mis circunstancias. Una persona que está en este momento con una quimioterapia, conozco un caso cercano con una situación de unos calores, usted le va a decir dónde tiene que estar y a qué temperatura tiene que estar y cuándo tiene que tener la luz apagada o encendida, que además requiere una excepcionalidad. Estamos hablando de medidas como las del Blitz alemán sobre Inglaterra. Vamos a tener, yo ponía ayer en Twitter, vamos a tener que utilizar las linternitas antibombardeo y un cartelito que nos dice cuál es el blackout, como había en el Londres bombardeado por la Luftwaffe. Es que estamos hablando de limitación de las libertades cuando ellos dicen que todo va bien. Cuando ellos dicen que todo va bien, cuando la misma ministra Calviño, sistemáticamente a preguntas, por ejemplo, de mi portavoz, de Iván Espinosa, le contesta que somos unos dramatistas porque estamos exagerando la situación y que todo va de maravilla. O sea, si todo va de maravilla y usted toma medidas draconianas, medidas absolutamente limitadoras de la libertad propias de un periodo de guerra. Y el problema es la ausencia de un proyecto. La ausencia es que ayer mismo se están volando las torres de centrales térmicas que podrían estar, en lugar de estar analizando cómo podemos hacer para tener esa soberanía energética y que estén en marcha, en lugar de estar los ministerios trabajando este verano a doble tiempo, analizando todos los proyectos que hay relacionados con el mundo de la energía, que a mí me consta que hay proyectos del mundo de la energía en estos momentos parados, algunos en Extremadura, algunos en Andalucía, de los que tengo constancia, de temas de almacenamiento utilizando, por ejemplo, los saltos de agua, que están parados por trabas administrativas y que nos podrían dar por lo menos cierta autonomía. La capacidad es que no se está ni siquiera trabajando en eso. Aquí lo único que es apretar y sobre todo limitar las libertades individuales. Le cogieron el gustillo a tenernos encerrados y ahora nos quieren tener encerrados apagándonos la luz. Y luego, sobre todo, ¿qué medidas se van a aplicar a sí mismos? Es decir, ¿qué medidas de ahorro se va a aplicar el propio Gobierno dentro de su gestión y dentro de su coalición? Porque esa misma pregunta la hacía Ayuso ayer y le indicaba que por qué no reducía 20.000 millones de euros de gastos inútiles de sus 22 ministerios. Y lo que hizo luego Sánchez es que parece que le hizo caso, porque de esa reunión que tuvo el lunes con Yolanda Díaz planteaban una reducción de los ministerios, pero por parte de Podemos, y establecían, de hecho incluso, que podrían incluso unir el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 otra vez con Sanidad o incluso con Igualdad. Yo no sé si la reunificación de un solo ministerio iba de alguna forma a solventarnos este problema, pero por lo menos se podrían empezar a plantear este tipo de medidas o a reducir los ministerios que tenemos, porque al final somos el gobierno con mayor número de ministerios que hay desde... Si reducen uno, por eso, se llama maquillaje discreto. Sí. Si reducen uno. Si reducen muchos, pues podría ser maquillaje eficaz o efectivo. Pero me hace gracia que esa sea la única medida que ha planteado encima de la mesa. No, pero vamos, además ya sabemos cómo va a funcionar. O sea, si a uno lo quitarán de ministro, lo colocarán de secretario de Estado con un sueldo casi equivalente, incluso superior. Dentro de la misma estructura generada de asistentes, etcétera, que sigue existiendo. Pero mira, si es que todo esto, es que ni pisan la calle ni conocen la realidad, porque repito, es que el 90% de los miembros de este gobierno, así a ojo de buen cubero, han sido incapaces, y tienen una media de edad en torno a los 50 años aproximadamente, de crear su propio empleo en su vida. Es gente que no ha logrado generar riqueza y por tanto no conoce la vida. No sabe que un pescadero o que un carnicero colocar el local a 27 grados es inviable incluso desde un punto de vista sanitario. Porque eso está afectando al producto que tienes expuesto y que a su vez tienes que tener una carga adicional de refrigeración para... Si pones a 27, ¿qué pasa con las cámaras que tienes al aire en ese momento con el expositor de producto? Es que esta gente, claro, es que no compra ni el pan. Es que 27 grados es casi una temperatura de calefacción. Es que estamos hablando de que esto va a afectar también a poblaciones como, por ejemplo, las personas dependientes o de tercera edad o a los que ayudan. ¿Ha movido usted alguna vez a un anciano o un enfermo a temperatura complicada, a 27 grados? Usted cuando tiene que mover a otro, usted tiene que trabajar, las limpiadoras, que tienen que hacer un esfuerzo físico a 27 grados. Entonces, ni tienen idea, ni tienen conocimiento, y además es que le han cogido, como digo, el gustillo a limitar la libertad, cuando lo que tenemos que estar haciendo es qué podemos hacer para que la gente pueda tener toda la energía que necesite, eso sí, en temas productivos.
en temas 100% productivos, como hemos dicho, el comercio, la industria, pero por ejemplo lo que decíais antes, el tema, España es un país de hostelería y en pleno mes de agosto una de sus virtudes, y hemos recuperado solamente un 80% de las visitas o del gasto de extranjeros que venían a España antes de la pandemia, todavía nos queda un 20% para volver a la situación en la que estábamos. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos los bares a la hora y entonces perdemos un porcentaje dramático de los ingresos de la hostelería que ya lo ha pasado mal y que ya ha estado cerrada a la fuerza por este gobierno sin ser compensada? Es que no piensan porque no conocen. Pero fíjate que el mismo día que dice eso, saca pecho de la cantidad de turistas que han entrado en España. El mismo día, ¿eh? O sea, lo que hizo es desviar la atención del paro en base a que saliera la ministra de Turismo para decir que estábamos ya casi como antes. Pues, sí, con lo cual es absolutamente contradictorio. Pero luego hablaremos de ello en temas internacionales. Es que el problema es el entreguismo también de este gobierno a olvidar las necesidades de los españoles y a cambio de verdades absolutas de estas nuevas religiones, ya no de Estado, sino de orden mundial, en las que hay que hacer lo que dice el orden mundial o el orden europeo, no se mira las necesidades y realidades de España. Pero es que con respecto al orden europeo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid cuentan desde hace 5 años con un plan energético que viene además cogido de una directiva de la Unión Europea que lo que hace es directamente aplicar los objetivos que para el año 2020 eran una reducción del 20% del consumo de energía y un objetivo que se amplió del 27 al 30% para el año 2030. Esto lo lleva aplicando y le ha supuesto, es un documento de 29 páginas, refleja ese compromiso donde vemos las políticas de la Unión Europea y luego el compromiso de la Comunidad de Madrid en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que esto ha permitido que la Comunidad de Madrid ahorre hasta 1,6 millones de euros al año con este plan energético. Pero de esto nadie era consciente hasta que se ha indagado con estas medidas que se han promulgado de una forma muy pintoresca, cuando hay una realidad que estaba funcionando y que viene también de una directiva de la Unión Europea, porque ayer las declaraciones de Pedro Sánchez eran, bueno, es que hemos tomado estas decisiones porque viene impuesto por la Unión Europea. Pero, a ver, que está es muy loable y muy bien hecho por la Comunidad de Madrid o por el ayuntamiento que sea del pueblo más pequeño, me da igual Oye, reducir el consumo energético, pues me parece muy razonable, pero es lo que hacemos. Es que, el energético y cualquier consumo. Que los que somos padres de familia, pues vamos ya gruñendo por los rincones diciendo la famosa frase de que no apagáis, que somos dueños de la compañía eléctrica. Pero fíjate, pero en el caso contrario tenemos gobiernos de todo signo, y perdona en este caso Javier que mencione, que se han opuesto, por ejemplo, a la autosuficiencia de los españoles con respecto al tema energía, cuando se puso un impuesto al sol. Un país que ¿qué tiene? Sol. El sol es el que nos sirve para atraer a los turistas y tenemos sol. Podríamos tener, tú recorres Europa, yo por la cuestión mía profesional me ha tocado y sigo recorriendo muchos países del mundo y me voy fijando en un detalle, hay más placas solares en los tejados de Polonia que en los de España. ¿Por qué? Porque es que en estos momentos, si se puso un impuesto al sol y se prohibió a los españoles gestionar su propia energía que generan en su propio domicilio, y aún a día de hoy está el timo de la estampita de que las eléctricas recogen la electricidad que generan muchos hogares habiendo pagado sus propios paneles solares y no se les paga. Es que se le está regalando a la industria eléctrica la energía que generan los españoles porque hay limitaciones a poder, por ejemplo, tener sistemas autosuficientes en un altísimo porcentaje. Entonces, que lo hagan las administraciones es lo razonable, pero estamos aquí hartos de ver la iluminación del Congreso de los Diputados de todos los colorines del planeta porque es el día de la no sé qué o el día del no sé qué o el mes del orgullo. Entonces, oiga, es que eso es de puro razonable, pero eso tiene que ser siempre compatible con la vida, con la libertad y con la industria, porque claro, no es lo mismo apagar a las 10 de la noche en Bruselas, donde a las 10 de la noche en Bruselas están los de los barrios preocupantes asaltando a la gente, literalmente, y es un problema de seguridad, que en España a las 10 de la noche, en un Mérida, en un Badajoz, es cuando salen las familias porque es cuando empieza a hacer fresquito para poder salir y estás en la plaza hasta las 2 de la mañana, por cierto, consumiendo y haciendo vida social. Eso es lo que no tienen en cuenta, que España no puede tener las medidas de Holanda o de Noruega o de Finlandia, porque España ni es Finlandia ni es Noruega y desde luego no es Alemania, afortunadamente, por como estamos viendo que ha gestionado esto Alemania. Has dicho que tiene que ser compatible con la vida, con la libertad y con la industria, y yo añadiría otra cosa, con la ciencia también sería bueno que fuera compatible, porque realmente lo de pretender que no aumentemos los grados a base de cambiar de coche, cambiar de en bicicleta, no sé qué, no sé cuántos, eso es una gilipollez científica, lo diga el que lo diga. En todas las
cosas por lo que he explicado varias veces, que no voy a repetir hoy, que viene un volcán como vino en el 500 y pico, en el 1600 y pico, en el 1700 y pico, y se carga toda la teoría y a tomar por saco. Y viene un invierno climático y aquí hemos reducido todo, lo hemos pasado fatal, nos hemos muerto de hambre y el volcán nos da por saco a todos. Con lo cual, que vayan estudiando científicamente algo y no se dejen llevar por estas invenciones de una nueva religión, que es la religión de la emergencia climática. Sí. A ese Dios, yo no es que no lo adore, sino que le escupo. Yo, por matizar, con respecto a ese plan energético, que la gente va a pensar, bueno, ¿y aquí qué ha hecho exactamente? Ha realizado 3.000 actuaciones en edificios y ha ahorrado más de 26.000 toneladas equivalentes de petróleo y se han reducido emisiones de CO2 en más de 83.000, bueno, en casi 83.000 toneladas. Javier. Sí, bueno, un poco también en respuesta a Víctor, ¿no? Aquí nosotros lo que proponemos es un plan serio. O sea, por un lado están estas medidas que la imagen que incluso que te da internacional es deplorable, de quitarse la corbata, bajar el aire acondicionado, bajar la calefacción. Habéis caído, ¿eh? El único con corbata y además de toro, ¿eh? Bueno, hoy tengo chaqueta, que he estado hasta sin chaqueta también, ¿eh? Porque hace calor de Hay que ser rebelde. Nosotros somos los rebeldes. Entonces, yo me resisto. Frente a eso, pues proponemos utilizar, o sea, poner todos los recursos para generar energía, ¿no? Hablábamos antes de ampliar el periodo de vida de las centrales nucleares, que el 20% de la energía que se genera en España viene de la energía nuclear. Planteamos el impulsar el biogás, el impulsar el hidrógeno, el utilizar también toda la capacidad de bombeo de nuestras centrales hidráulicas, el tema de almacenar el gas y luego utilizar los fondos europeos para ese plan industrial, ese plan de desarrollo energético, pues que sea un proyecto global y un proyecto de país en el que estén todas las comunidades autónomas, acordado con las comunidades autónomas, porque aquí también se habla de unidad y aquí esta persona pone una serie de medidas, como digo, que son... coincido con Víctor, elimina todo tipo de libertades sin poner de acuerdo y sin hablar con los que tienen que ponerlas en marcha, que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con los cuales no se ha contado para nada, ¿no? O sea, yo creo que esto es mucho más serio, necesitamos esa independencia energética, efectivamente, tenemos recursos si los ponemos en marcha y debemos de trabajar para ello. Y nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad del programa y en unos momentos volvemos. Continuamos en Dando Caña y hay que contar un asunto de gran preocupación, sobre todo por la cantidad de casos que están emergiendo no solo en España, sino también en Europa, por aquellos pinchazos que reciben los jóvenes en discotecas y por esa sumisión química que está aflorando, y la verdad es que es un tema que mejor se lo contamos en un vídeo para que conozcan la actualidad de esta situación. Tú no lo ves, pero puede acabar con tu vida o la suya. La sumisión química preocupa y crece la alarma social ante la nueva técnica conocida como el pinchazo. Ya no son solo unos simples polvos vertidos en una copa cuando se sale de fiesta. Ahora son las multitudes e incluso la oscuridad de una verbena o una discoteca la combinación perfecta para que puedas convertirte en una víctima. El último caso se ha registrado en Gijón. Allí una menor de tan solo 13 años ha dado positivo en éxtasis después de salir de fiesta el pasado domingo. Llegó al hospital con una pierna dormida, mareada, y se cree que fue obra de un grupo de hombres de unos 50 años. El suyo es hasta la fecha el primer caso confirmado de sumisión química en España. Ha habido casos sospechosos en Cantabria, Andalucía y País Vasco. Desde las fiestas de los Sanfermines, casi un centenar de mujeres ha denunciado haber recibido un pinchazo cuando estaba de fiesta, y solo en los últimos 15 días la Ertzaintza ha investigado 12 casos de este tipo, todos ellos en mujeres, aunque afortunadamente en ninguno se han encontrado restos de inoculación de sustancias tóxicas, probablemente porque no dio tiempo a inyectarlos, pero sí a pinchar. En Cataluña se han registrado 19 interposiciones hasta la fecha contra esas acciones en lugares de ocio. En Barcelona se recomienda a las discotecas intensificar los controles de accesos a locales y plazas y hacer cacheos a los hombres para evitar estas agresiones. El Código Penal tipifica la sumisión química como un abuso y no como una agresión, dado que no hay violencia ni intimidación cuando se lleva a cabo la práctica. La sumisión química anula tu voluntad, te vuelve vulnerable, limita tu capacidad de decisión y es por ello que en el marco de la violencia sexual se considera un delito. Pero ¿quién mejor para explicarnos todo esto que el inspector de policía y además el portavoz del diario policial H50, Serafín Giraldo? Muy buenos días. Hola, muy buenos días.
¿Nos podrías contar qué es lo que está pasando con todo esto? Porque, como hemos visto en el vídeo, no se entiende muy bien. Es decir, están ocurriendo muchísimas denuncias. Las víctimas suelen tener bastantes síntomas de mareos, náuseas, vómitos, pero luego llegan al hospital y no hay índices de toxicidad. Correcto. Es que el problema está que quizás se esté confundiendo con la conocida escopolamina, con la verdadera sumisión química que se ha producido en España y que el modus operandi es sencillo. Se introduce a través de un líquido en la propia bebida de la víctima. En este caso, sencillamente se trata de pinchazos que sufren las víctimas, pero que en muchos casos sencillamente no se le introduce nada. Es una aguja, se pincha con una aguja a la víctima, se le produce una lesión y poco más podemos contar. Sí que podemos decir que esto se ha producido, había 300 denuncias en Francia hasta abril. Yo no tengo la cifra de las que pueden haberse producido desde abril hasta ahora. También se han dado casos en Inglaterra. En España han empezado a verse casos a finales de junio en discotecas de Ibiza, donde se produce, repito, el modus operandi es un pinchazo a la víctima. En muchos casos no se llega a introducir ningún tipo de sustancia. Y también se vio, lo habéis comunicado muy bien, en los Sanfermines. Se está viendo también en el País Vasco y puede tratarse, digo, puede tratarse porque todavía se está investigando, estamos en fase de investigación, está la Policía Nacional en fase de investigación, puede tratarse de pues un reto viral, puede tratarse de algún tipo de esta acción que se produzca a través de redes sociales o a través de un grupo reducido de personas que se dedican pues, a producir este tipo de ataque. Pero desde luego no estamos hablando de una verdadera sumisión química que produciría efectivamente eso, una sumisión para un posterior ataque sexual. Es muy diferente utilizar lo que hemos visto hasta ahora, la escopolamina, tener a la víctima controlada. De alguna manera el autor controlaba a la víctima, la seguía, estaba con ella en todo momento y se producía una posterior agresión sexual. Es que en este caso no podemos hablar de sumisión química porque se trata de un pinchazo con una víctima desconocida y con un autor desconocido y que no llega a seguir a la víctima. Por tanto, podemos hablar más bien quizás de un reto viral más que de sumisión química porque no hay ataques a la libertad sexual posteriores. Y entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Es decir, ¿existe algún protocolo, llamar a la policía o ponerse en contacto con algún amigo o compañero? Mira, tuvo un caso la Policía Nacional en Ibiza, que efectivamente una persona, una víctima, una mujer, siempre suelen ser víctimas mujeres, denunció. Se analizaron las cámaras del local y no se consiguió nada. No se consiguió debido a la cantidad de gente y no supo el momento preciso tampoco en el que esta víctima pues, fue violentada a través de una aguja. De lo que se trata en este caso es sencillamente, y lo tengo que decir como policía, yo no hablo como médico, es de denunciar. La policía, la Guardia Civil, tendrá que mirar las cámaras de los locales, testigos, cámaras que puedan producirse en la calle, porque no solo se producen en discotecas, también en lugares abiertos donde haya multitud de gente. Por tanto, lo único que se puede hacer ahora mismo es buscar testigos y buscar cámaras para dar con el posible autor de los hechos y acusarle de un delito de lesiones. No se le puede acusar de un delito contra la libertad sexual porque efectivamente no se produce nunca este delito. Repito que puede tratarse más bien de un reto viral, que ya se han producido muchos de ellos en España y algunos muy peligrosos se han acabado incluso con la vida de personas, algunos terminaban en suicidio, y puede tratarse de un nuevo reto viral. Pero ahora mismo no podemos hablar a ciencia cierta de una sumisión química y reitero por qué. Porque la víctima no conoce al autor, no llega en ningún momento a estar relacionada con el autor. Y luego, por ejemplo, conocíamos la semana pasada que la ministra de Igualdad, Irene Montero, se había puesto en contacto con la Federación Nacional de Empresarios de Ocio Nocturno para poner unos puntos violeta en los bares y en los restaurantes, en los baños de estos locales, pero esto en este caso no sería eficiente, no serviría. Pues yo no creo que sirva para nada. Lo único que sirve es la investigación, denunciar. La víctima es muy importante. Si en el momento que recibe ese pinchazo puede señalar al autor, para nosotros sería básico, para nosotros sería un elemento esencial de prueba. ¿Por qué? Porque ya tienes una prueba testifical, ya tienes un posible autor, una descripción física y posibles testigos. En definitiva, vuelvo a repetir, no estamos hablando de sumisión química conocida, como la hemos conocido hasta ahora por los efectos de la escopolamina que se introducía de forma líquida en bebidas,
y el autor controlaba a la víctima, la sometía a la víctima, cuando en este caso sencillamente puede tratarse de 1, 2, 3, 10, 200 locos que se dedican efectivamente como reto viral a pinchar a personas durante la noche. Por tanto, no podemos ahora mismo alarmar a la población, no podemos, aunque la alarma realmente existe, decir que hay una serie de violadores en la calle porque no son violadores. En este caso lo que serían son locos, serían personas que producen lesiones en otras, nada más. Está con nosotros en la mesa Josep María Francas, que le quiere hacer una pregunta. Sí, no, es muy simple. Es que, a ver, a mí de lo que, no de lo que has dicho tú, sino de lo que estoy leyendo me choca, y no sé si es imaginación, de que muchas de estas chicas que solo han notado un pinchazo y a las cuales después la analítica no ha dado resultado de que se haya introducido ninguna sustancia, han tenido síntomas de mareo, preocupación, no sé. Entonces, ¿puede ser que sea subjetivo eso? No lo sabemos. El problema es que yo no puedo pronunciarme. También sé que se han suministrado tranquilizantes, pero no se ha suministrado en ningún caso la escopolamina. Por tanto, el éxtasis líquido, hablabais antes de introducir éxtasis líquido, pues el éxtasis líquido precisamente no es que produzca los efectos de adormecer a una persona para poder realizar algún tipo de actividad sexual violenta con ella. Y es que lo que es básico en la sumisión química es sencillamente someter a esa persona, es el carácter depredador del autor. Cuando digo depredador es que suministras, sigues, tienes contacto con la víctima, la controlas y produces la actividad sexual, realizas la actividad sexual violenta. Es que en este caso es el autor de los hechos, vamos a llamarle un loco, que se dedica a pinchar a personas durante la noche. No sé si como reto viral, no sé si para provocar lesiones, desconozco el motivo, pero desde luego el motivo no es hasta ahora mismo, o no ha sido hasta ahora mismo, una actividad sexual violenta sobre las víctimas. Sencillamente es provocar un delito de lesiones, que es lo que se está produciendo hasta ahora. Si aparte están introduciendo algún tipo de sustancia, podríamos hablar de otra cosa, pero desde luego el objetivo no está siendo la actividad sexual violenta. Claro, eso, por la vía de los hechos, esa es la realidad. Y otra pregunta que te quería hacer es, ¿la escopolamina, es decir, la burundanga, puede también inocularse vía pinchazo o solamente es bebible? En principio bebible y se puede inocular también mediante pinchazo, pero lo que desde luego exige el modus operandi de esta actividad delincuencial es tener controlada a la víctima, tener una relación directa con la víctima, porque produce efectos a los 10, 15, 20 minutos. Y si no estás con tu víctima a los 10, 15, 20 minutos, no te sirve para nada. Pues desde luego no hay actividad delictual posible. Por tanto, si alguien durante la noche en una congregación de gente produce un pinchazo a otra y se escapa, no hay sumisión química. Lo que hay es un delito de lesiones más lo que se haya podido introducir, que desde luego puede ser un delito de lesiones también si le introduce alguna sustancia que sea peligrosa para la salud. Muchísimas gracias, Serafín Giraldo, por esclarecernos nuestras dudas y también por darnos toda esta información. Un placer. Y tengo que comentar también, por ejemplo, que de hecho ya están pensando para la nueva ley Sí, que está prevista para la vuelta del verano, que en caso de delitos sexuales o abusos sexuales existe un agravante con respecto a este tipo de delitos de sumisión química y establecen ese agravante en penas de prisión de hasta 2 a 3 años. Es decir, los delitos, por ejemplo, de cualquier acto contra la libertad sexual que no cuente con un consentimiento, en esa ley se establecen penas de 7 años, si es violación 12 años. Y si se da ya un segundo agravante, como por ejemplo que el ataque a una manada, al caso de agresión sexual serían de 6 a 7 años y en el caso de violación de 15 años, o sea, perdón, entre 9 y 15 años. Entonces tenemos que tener en cuenta que aparte de ese agravante existe también la sumisión química, que son de 2 y 3 años de cárcel. Lo que está claro es que, a ver, más al margen de si se están o no produciendo los pinchazos, con qué objetivo, si es moda, si es gamberrada, si es locura o sencillamente es delitos en grado de tentativa. Al margen de eso, es que después de miles de millones de euros gastados en presunta defensa de la seguridad y la tranquilidad de los más débiles, como dice este gobierno, que él dice que son las mujeres, yo entiendo que son todas aquellas personas que pueden ser sometidas a un delito, la gente tiene miedo. La gente está sometida al miedo.
La gente tiene miedo, pero tiene miedo a los pinchazos, tiene miedo a las bandas que teóricamente no existen, que se lían a machetazos, tiene miedo a los menas que agreden de forma violenta o a los semi-integrados después en centros de semi-internamiento, como ha pasado en Torrelodones en estos días, que agreden violentamente a grupos de chavales que no están internados en ese tipo de centros. Es decir, estamos peor. Y lo que está claro es que ¿cómo estaríamos mejor? Lo primero, con más seguridad en las calles. Lo segundo es con menos gente insegura en las calles. Con que aquellos que han cometido delitos estén cumpliendo los delitos más tiempo, como pedimos algunos, de forma más grave, y si además no son nacionales de este país, una vez cumplida la pena, expulsados de este país. Y no estoy diciendo que en este caso, en algún caso sí se ha señalado a algún tipo de grupos que estarían haciendo esto de los pinchazos, pero que en general la situación de inseguridad ha aumentado con este gobierno después de habernos gastado miles de millones. Luego no están funcionando esas técnicas de este gobierno. De hecho, Irene Montero decía que llamaran al 016 en caso de que alguna víctima se encontrase en esos casos de sumisión química. Pero también es un reclamo que han hecho desde Vox que ese 016 no solo sea para víctimas de violencia de género. Nos lo cuenta Jorge Prieto. Muy buenos días, Jorge. Sí, Ana, Vox quiere que el Gobierno atienda en el 016 a todas las víctimas de violencia doméstica independientemente de su sexo. Han presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que el número 016 de información y asesoramiento para mujeres víctimas de violencia de género atienda a todas las víctimas de violencia doméstica, pese a si es mujer u hombre. El partido de Santiago Abascal resalta que a pesar de que el Ejecutivo quiere cumplir el convenio de Estambul, ignora que no se refiere solo a la violencia contra la mujer, sino también a la violencia doméstica en general. Y es que no solamente son las mujeres las que sufren, sino también los hombres, por lo que piden que se debería observar la atención a todas las personas que padezcan violencia sin discriminación alguna. Al final, en España, la violencia de mujer a hombre representa un 9,6%, de hombre a mujer un 22,7%, a su vez de mujer a mujer un 2,4% y de hombre a hombre un 65,3%, una cifra muy significativa. Pues bien, la iniciativa de Vox llama al Gobierno a permitir el acceso a este servicio de ayuda a las víctimas de violencia doméstica independientemente de si es mujer o si es hombre. Muchas gracias, Jorge. Un reclamo bastante lógico teniendo en cuenta esas cifras y esos datos. Sí, el drama es que en estos momentos, en un servicio de atención pública a personas que están sufriendo violencia, alguien que en ese momento, imaginemos, yo me quiero poner en la vida de alguien que en ese momento convive con otra persona, me da igual si es otro hombre, otra mujer, padre, hijo, medio pensionista o colaborador habitual de la casa. Alguien llama a un teléfono de atención porque está sufriendo violencia y se le cuelga. Esto es lo que está pasando. Y además se le cuelga, pues en caso de violencia entre dos hombres homosexuales, se cuelga al hombre que está sufriendo violencia por otro hombre homosexual, se cuelga a una mujer cuando está recibiendo violencia por otra mujer, que en ese caso puede ser su pareja homosexual, o está recibiendo violencia una mujer por otra mujer, que puede ser un ascendiente o un descendiente, una abuela pegando, o un nieto, o una persona del ámbito doméstico que incluso convive, puede estar golpeando, se les cuelga. A mí me parece dramático. Tanto que se llena la boca este gobierno de igualdad, pues eso es la verdadera igualdad. Oiga, si tenemos un teléfono de atención a la gente que en un ámbito tan complicado como es el hogar, como son las familias, de todo tipo, se sienta sometido a violencia, si lo tenemos, es que es de primero de constitucional, ¿no? Es para todos los españoles. No puede haber una segregación de a usted no le atiendo porque es que su novio, señor, le está pegando, pero eso no es violencia de la que nosotros atendemos aquí. No, pues si un hombre pega a un hombre, una mujer pega a una mujer, o un hombre pega a una mujer, o una mujer pega a un hombre, que ahí tenemos las cifras, estadísticamente los hay de todos, más de unos que de otros, pues deberían ser atendidos con todos los recursos públicos para no tener el miedo y para que no siga esa violencia, evidentemente. Pero es que a mí me da la sensación de que, y ahora posiblemente coger el rábano por las hojas, pero de que eso es un problema más profundo que el tema legal, ¿eh? Es un problema mental. Que si alguien estudiara algo, o sea, un bachillerato simple, violencia X, violencia Y, tienen en común no la X y la Y, sino la palabra violencia, con lo cual vamos a hablar de un tema gramatical de, no sé si de GB además, o de bachillerato, bueno, de bachillerato no, es muy elevado, de GB, lo dejamos en GB. Ese tema gramatical también incluyen la palabra pareja sentimental, porque si no es pareja sentimental tampoco cuenta. Pero nos vamos a tener que ir a una breve pausa de publicidad y en unos minutitos volvemos. De vuelta, y cuando además comentábamos anteriormente todas estas medidas que había aprobado el Gobierno en materia de ahorro energético,
También hacíamos alusión a esas sanciones. Y es que hemos visto cómo el Gobierno podrá incluso cerrar los establecimientos si las incumple. Porque en este tipo de casos, es decir, estas medidas las están obligados a adoptarlas los edificios públicos, los centros comerciales, las estaciones de tren o los aeropuertos. Y este Real Decreto no concreta un régimen sancionador, por lo que se aplica la ley de industria. Entonces nos encontramos con que en el artículo 34, las infracciones y sanciones que hemos mencionado, y para que ustedes los tengan en mente y lo puedan corroborar, establece que las infracciones leves serán multas de hasta 60.000 euros, si podemos ver el artículo en pantalla, hasta 60.000 euros, las infracciones graves con multas hasta 6 millones de euros y las infracciones muy graves con multas hasta 100 millones de euros. En letra pequeña, lo que pone en ese artículo es que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria, podrá actualizar mediante Real Decreto las cuantías de las sanciones. Pero esto es a lo que están... Lo que pasa es que el asunto de eso está, creo que la batalla va a ser ¿cómo se llama?, de competencias. Claro. Porque ¿quién tiene que inspeccionar y quién tiene que multar? Si son las comunidades, lo que tiene fácil la Comunidad de Madrid es simplemente no hacer nada. O hacer, pero no multar. Si la competencia no es de la Comunidad de Madrid, pues entonces... Pero es un tema de competencia. Y ahora mismo no sé, parece que la Comunidad de Madrid está insistiendo en que eso son competencias de las comunidades autónomas, con lo cual el Gobierno, ya hasta para legislar, tendría problemas. Y es el artículo 36 quien establece dentro de esa ley que en caso de que sean muy graves esas infracciones, entonces se tendrá que cerrar o bien el establecimiento por un máximo de 5 años o suspender la actividad. 5 años, lo que le puede suponer a un comerciante, a una persona que tiene una empresa, cerrar su negocio, es no volver a empezar. Y a un ministerio también, si tiene una temperatura mal, porque igual sería interesante empezar a cerrar ministerios, ¿no? O habría que ver si el despacho de Pedro Sánchez, cuando va con corbata o sin corbata, está 27, 28 o 25. Pero igual se tendría que cerrar el despacho también. Pues sería una infracción muy grave, ¿eh? O sea, que el padre de la criatura mate a la criatura es muy gordo, ¿eh? Y luego, teniendo en cuenta que esa ventilación que se demandaba en la pandemia... no, eso es contradictorio, claro. Ahora ya es contradictorio. Ahora el virus, gracias a Sánchez y sus muchachos, se ha quedado aparte. Yo creo que hace tiempo que está de vacaciones el virus, ¿eh? Pero, en fin, como seguimos teniendo que llevar mascarilla para ir en autobús, en metro, aunque no haya nadie, y en las farmacias... Cosa que a mí me tiene frito, porque cuando entro en una farmacia tengo problemas, porque no me acuerdo de llevar la mascarilla. Ya, a mí entonces me suelen atender aparte, me atienden en un reservado. Javier. Bueno, al final es poner más trabas, más obligaciones al que genera empleo y al que quiere sacar adelante este país, porque al final eso... bueno, es que ahora tú preguntas a algún empresario si está cumpliendo en su oficina, y con todas las normativas que van saliendo, que van cambiando la comunidad autónoma, el Gobierno, estoy seguro que nadie sabe si está cumpliendo todo, porque cada semana te cambian la normativa, ¿no? Y al final es poner trabas a lo que es el desarrollo y el futuro de nuestro país, a lo que es la creación de empresas, a lo que son los autónomos. El otro día hablábamos aquí el sector primario, o sea que un ganadero, un agricultor, todos son trabas, o sea, pues dice, oye, a ver si voy para evitar los incendios, lo comentábamos, ¿no? O sea, pues aquí la base es la limpieza, el que estén los montes limpios, el que estén los prados limpios, pero claro, dice, es que igual estoy aquí entrando en el hábitat del águila y rompo un huevo del águila, o estoy rompiendo un helecho que tiene una protección especial y me cae una multa, es que tiene que pedir permiso. Que a ver cómo la pago, y al final son trabas y miedo a la población. Y aquí ese miedo y esa inseguridad, volviendo al tema anterior, ¿no? de las mujeres, que al final cada vez están más inseguras, y con el Ministerio de Igualdad, que de igualdad tiene nada o muy poco, el bienestar de la mujer ha bajado del 5º puesto que estaba hace años al puesto 14, ¿no? Y luego eso también es la inseguridad que genera el que dices, la solución que proponían ahí, ¿no? Es decir, no, ahí vais a tener un punto morado. Y pero usted me está tomando el pelo, ¿un punto morado en dónde? Y encima con las luces apagadas, que vamos a apagar todas las luces, que igual ni lo encuentras, el punto morado. Pero es que suena a risa y eso genera más inseguridad y una indefensión total. O sea, lo quería hilar con lo de antes, porque al final todas las medidas del Gobierno son auténticas ocurrencias que no sirven absolutamente para nada, más bien todo lo contrario, ¿no? Para poner más trabas
a lo que es el desarrollo, el futuro y la libertad de cada uno de nosotros. A ver, todo esto viene del Ministerio de Transición Ecológica, que no debería existir, porque esta transición es hacia dónde, hacia lo que ellos, repito, a esta religión climática, que si no la aceptas eres un negacionista, en palabras de la emergencia climática. La emergencia climática, que no sabemos muy bien hacia dónde va, porque antes nos calentábamos, ahora cambia, ahora yo cuando tenía 5 o 6 años íbamos a la edad del hielo. Bueno, al margen de esto, primero que viene de una religión de Estado, que es la religión climática, número 1. Y en segundo lugar, repito el argumento de antes, es que no han tenido una empresa en su vida. Ningún empresario, y repito, el 0% de los empresarios en España se dedica a tener luces encendidas cuando no tienen una función productiva. Es que es de primero de empresa, ¿no? O sea, ¿usted cree que los empresarios, si ya en las casas, lo decía antes, lo de ir gruñendo por los rincones apagando luces, ¿usted cree que hay un empresario que va a tener una luz encendida si no tiene una función productiva ligada literalmente a la última línea de la cuenta de resultados? Que, por cierto, la ministra no conoce lo que es una cuenta de resultados. Porque nadie tiene en una empresa, en una industria, en un comercio, algo encendido que gasta lo que gasta y que sabe que se ha duplicado en los últimos meses de coste si no tiene una función. Voy a poner un ejemplo. Una función, por ejemplo, de tipo defensivo-seguridad. ¿Usted cree que en un polígono industrial, en las afueras de una ciudad o un pueblo pequeño, en la provincia de Badajoz, hay que apagar la luz? ¿Usted sabe lo que genera eso en un polígono industrial de pueblo? Significa que te están robando a los 30 segundos, porque le estás poniendo la puerta libre a los ladrones. Y estamos hablando de que esto afecta a la iluminación exterior, me decía el otro día. Es que la iluminación exterior, pero es que la iluminación exterior es seguridad, es percepción también de seguridad. Para eso está. Que no hay que haberse visto el caso de Harvard, ¿no? Famoso caso de Harvard de la policía de Nueva York, en el que hablaba de el no broken windows, un solo cristal roto ya genera inseguridad. Pues una sola luz apagada, las luces apagadas en un polígono ya generan inseguridad. Porque las cámaras de seguridad de los comercios que tendrán que tener infrarrojos para poder ver por la noche. O sea. Pero vuelvo a la general. Es que esta gente no ha tenido una empresa, no ha generado un empleo en su vida. Toda luz que está encendida en una empresa es porque sirve para algo. Y si está encendida y sirve para algo, entonces usted está yendo contra la productividad de la empresa y, por tanto, contra la pedazo de crisis económica que es lo de fondo que tenemos. Es que es de locos. Esa frase está... Si cambiaras lo de empresa por un ministerio, tendríamos ya dudas de que sea real. Me gustaría a mí visitar los ministerios y ver cuántos ordenadores se quedan encendidos por la noche. Todos. Por ejemplo. Para no contar de cuántas luces de baño, etcétera, etcétera, se quedan encendidas en edificios oficiales por la noche. Lo digo para darles ideas de que igual con eso no bajan un 7,5%, pero un 2% sí, porque como en España ya el sector público es más grande que el privado, pues si el sector público se vuelve escrupuloso, ganaríamos mucho. Y con el otro tema es lo de sentido común también, o sea, cualquier política se supone que se hace para buscar unos efectos. Si tú después de unos años de aplicar una política ves que los efectos no mejoran, solo te queda una opción, o suicidarte políticamente tú o cambiar la política. Entonces, si en el tema de la violencia, sea genérica, domiciliaria, de piso para arriba, de piso para abajo, cada día seguimos con el mismo problema, si es que no aumentan las muertes, es perfectamente evidente que la política que se está siguiendo no funciona. ¿Que se tiene que gastar más dinero? No, se tiene que cambiar de política. Igual gastando más dinero, yo creo que no. Pero en fin, no seré yo el que discuta porque ahí la ciencia no te pone en el límite el dinero, te pone en el límite la política. Si no funciona, cámbiala. Y si funciona, no la toques. Pero no, está claro que no funciona, porque como decías tú, Víctor, la gente tiene miedo y además tiene un miedo contrastado. O sea, es un miedo motivado, es un miedo creíble. No es que tenga miedo porque estamos todos sonados, sino porque sabes perfectamente que te puede pasar algo en cualquier momento. Esta calle misma que tenemos aquí delante por la noche, a partir de según qué hora, no os podríais imaginar la sensación que da del Londres tétrico de cuando había bruma. Esta calle, y es una calle céntrica en Madrid. Como quiten las luces, va a ir por la calle una tía suya. Recogiendo un poco el discurso, bueno, lo que había comunicado Víctor sobre los comercios, tienen una gran incertidumbre. De hecho, la Asociación Hotelera de Madrid ha indicado que esto puede perjudicar al turismo y no solo eso, sino que lo tildan la medida de acelerada e improvisada. Indican también que este plan de ahorro energético, pues que ellos se preguntan cómo van a ajustar la temperatura sin perjudicar a la comunidad de los clientes, o aluden también a que ni que derrochasen
con lo que cuesta un kilovatio. O sea, que no tiene nadie que lo que ha decirle dicho Víctor, también, claro, justo, porque... oye, nadie nos lo tiene que decir. Si tal y como está la situación económica y cómo están los precios, nosotros vamos a intentar ahorrar en la medida de lo posible. Claro, es que es de sentido común. Pero luego, y además, la actitud de este gobierno, lo que decía antes, de tener a los españoles encerrados en una habitación y de vez en cuando entrar a pegarles porque se están portando mal, estando encerrados y porque están cabreados por estar en la habitación. Oiga, ¿usted qué? Que a mí no me parece mal. O sea, las empresas hace años que ya empezaron a hacer planes de que solo se encienda una luz, lo de los detectores para que la luz se encienda solo cuando pasas y durante unos segundos, etcétera. Oiga, queremos ahorrar un 10% en energía, ¿vale? Porque hay este carajal mundial que hay, vale, perfecto. Oiga, incentívelo, hágalo en positivo, diga, oiga, el que logre un 7%, un descuento de tanto... Ahora, pero si es que Hacienda no para de recaudar dinero. En medio de toda esta crisis, Hacienda en récords históricos de recaudación. Pues juegue con eso, devuelva ese dinero a los españoles. Oiga, si usted logra en su empresa, demostrado con la factura, un ahorro del 10% de aquí al final del 2022, premio en los impuestos. ¿Por qué no se les ocurre esto? Verá usted, oye pues eso es incentivar, eso es ir en positivo. Ojo, y probablemente haya posibilidades de ajuste, de revisión, tecnologías que pueden ayudar, tecnologías españolas, pero repito, si es que la autosuficiencia energética está trabada, si es que tú pides un permiso ahora para una nave, para ponerle paneles eléctricos o para una casa, iros a los ayuntamientos, ¿cuánto tardan en contestar? Para la obra de instalación de unos paneles eléctricos que la gente lo está pidiendo y está siendo el gran movimiento en estos momentos, porque la gente, los empresarios, los autónomos y las familias han mirado y dicen, ¿qué puedo hacer yo? Somos responsables. Es que esta teoría de que el español es tonto y irresponsable es el sanchismo en estado puro y el comunismo, claro, de siempre. Es un bicho a controlar. Me manda un amigo una información que es que Arantxa Tapia, que es la consejera de Medio Ambiente o algo así del País Vasco, no ha sido como Ayuso, pero ha parecido. O sea, ha dicho que las medidas que son cuestionables y son medidas puntuales y no de largo recorrido y que prescinden de la responsabilidad del ciudadano. O sea que, pero es la manera de decirlo, diríamos, del que es socio, ¿no? No del que se quiere oponer, pero en el fondo es lo mismo. Les ha llamado de todo. Y dentro de toda esta polémica, también el presidente del Gobierno aprovechaba para hacer un paso más y poner en jaque ese renombramiento del Tribunal Constitucional. Si un partido se califica como constitucionalista, tiene que cumplir con la Constitución todos los días del año, no cuando a él le convenga. Y, por tanto, hago un nuevo llamamiento al principal partido de la oposición para que después de más de 1000 días cumpla con la Constitución y desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y, en segundo lugar, yo estoy convencido de que el Consejo General del Poder Judicial cumplirá con la ley y que, por tanto, dará los nombres y una propuesta para renovar, por su parte, los magistrados del Tribunal Constitucional. Desde luego, el Gobierno de España lo hará, como hemos dicho, en el mes de septiembre. Él de momento no daba ningún nombre, pero ahí lo dejaba. Ya, pero eso se aplica también a la anticonstitucionalidad de los decretos que el Constitucional le mandó para casa. ¿Se aplica también o aquello no tocaba? Porque eso que dice es discutible. O sea, es discutible si tienes que negociar con un señor que su negociación es A o A o A. Eso es discutible. Lo que no es discutible es que el Gobierno nos impuso unos decretos anticonstitucionales porque el Tribunal ya se ha pronunciado. ¿Cuántas dimisiones ha habido por eso? Porque según el señor Sánchez hay que ser constitucionales mañana, tarde y noche, cada día del año. Ya se ve que no lo fueron durante meses y meses y meses. ¿Cuántas dimisiones ha habido? Ninguna. Pues vete a freír espárragos, hombre. No, al final le escuchas y es que al final entiendes lo contrario, porque ves que actúa de forma contraria siempre a lo que dice este hombre. O sea, es una mentira constante. No, es que hay que ser constitucional. 2 decretos anticonstitucionales que has llevado tú a la práctica. Hablábamos antes en Cataluña, oye, que hay que cumplir la ley. Eres el primero que vas allí y te saltas la ley con el tema del idioma y del castellano. Entonces, una sentencia, se salta sentencias. Se salta las sentencias del tribunal. Y luego, eso efectivamente, oye, desde el Partido Popular se le han presentado propuestas, no solamente propuestas para el tema de los jueces, ¿no?, sino también económicas, plan energético, plan de defensa, y no hay ningún tipo de respuesta, y al final es o lo que yo digo
o nada, ¿no? Entonces, claro, sí es muy difícil de negociar, y el tema que llevamos hablando hoy a lo largo de la mañana del plan energético, oye, esto es lo que hay. Ya, pues se tienen que llevar a cabo las comunidades autónomas y los ayuntamientos, tendrás que hablar con las comunidades autónomas o los ayuntamientos y con los empresarios, que son los primeros. Si es que al final es sentido común, es que yo en mi casa, familia numerosa, soy el primero que digo, oye, vamos a ver, apagar la luz, oye, que si os vais a duchar no llenes la bañera cada vez que te duchas, oye, date una ducha, quítate la arena si subes de la playa y ya está, no te metas ahí y llenes la bañera. Es que es de sentido común y eres el primero que quieres ahorrar y que no dices, oye, venga, a los chiquillos, gastar agua, encender el calentador, enciende la luz. Es que es al final sentido común, y al final estas personas, este gobierno lo que quiere es eso, es meterte y decirte, el otro día hablábamos aquí de cómo tenías que vestirte, cómo tenías que ir a la playa, si eras gordito o no y tal, si podías ir a la playa o no. Dice, pero es que es surrealista lo que estamos viendo con este gobierno, ¿no? Bueno, de hecho, otra de las medidas es poner carteles en los establecimientos para avisar que, bueno, que es que hay que usar la escalera en vez del ascensor, y todo eso entra dentro de estas medidas del plan de ahorro energético también. Y al mismo tiempo un termómetro para que se vea si carteles que se harán con papel, digo yo. De todos modos, la ministra ayer por la mañana insistió varias veces en que se había reunido con todos los que tenía que hablar, con los comerciantes, con las empresas y con todo el mundo, y habían llegado a un consenso. Parece que nadie del mundo empresarial, ni comercial ni tal, sabe nada de esto, pero debía consensuar consigo misma en un espejo. Sí, pero es que nadie sabe. Porque han salido todos estas, ¿no? Rebotados después, todos los que habían pactado en teoría con él a las medidas, todos han salido rebotados. Pues es un sistema moderno. Pero ha dicho una cosa, el presidente del gobierno: sería deseable que cuando se envuelve en la Constitución, pues, se hubiera leído la Constitución unos minutos antes. No te digo que se la sepa de memoria. Es doctor, en económicas, Es doctor en económicas, es doctor, pero no en Constitución. Tiene otorgado un doctorado, que sea doctor. Pero permíteme que tenga una cierta reserva al tema. Mira, Constitución. El artículo 159 de la Constitución dice y establece, yo que no tengo esa memoria, pues digo, oye, está mencionando la Constitución, dice que el Tribunal Constitucional tiene 12 miembros, nombrados por el rey, de ellos 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5, 4 a propuesta del Senado por idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuestas del Consejo General del Poder Judicial. No sé lo que está tardando en proponer los dos suyos, y que nos deje dentro de la Constitución a los demás hacer la función constitucional que nos corresponde. Pero claro, como habíamos alcanzado este pupurrí de elección de ni tú ni yo, este acuerdo, que perdona, ahí habéis jugado una baza en estas décadas del bipartidismo fea, porque no se cumplía la Constitución en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, y creo que el artículo es que no admite discusión. Ahí está, Congreso, Senado, a propuesta del Gobierno y a propuesta del propio Consejo General del Poder Judicial. Y punto. Y eso es lo que dice la Constitución. Y lo que sea no hacer eso, eso sí es ser inconstitucional, que es lo que está haciendo Pedro Sánchez y lo que ha sido, de facto, la elección de miembros del pero en teoría no van a hacer eso. Tiempos. ¿En qué no van a hacer eso, en teoría? A mí, no, es que él dice que alguien, que yo he escuchado argumentos en gente, en el Partido Popular, tal, oiga, nosotros lo que decimos es, artículo 159 de la Constitución, que vengan, que se propongan los candidatos y lo votemos. Es que está regulado. Y si cuando se alcancen 3/5, pues se han alcanzado. Y si no, pues no se ha alcanzado. Es que, ¿qué le vamos a hacer? Es que la norma está así constituida, que es la norma fundamental del Estado. Sí. No, y a la hora de la elección de cargos o de organismos, el ejemplo de la semana pasada, ¿no? De que si este gobierno no escucha lo que quiere escuchar, directamente coge y cambia todo el organismo. Hemos visto el Comité de Bioética, que se opuso claramente, por ejemplo, a la ley de eutanasia. Aparte de muchas otras cosas, ¿no? Pero dices, oye, que este Comité de Bioética no está a nuestro favor, parece que va en contra de lo que nosotros decidimos, y por mucho ética que sea, bueno, a mí que apruebe mis leyes, ha echado a todo el Comité de Bioética, que normalmente son estas menos una. 8 años, menos una. Es la del voto particular sobre el tema eutanasia. Efectivamente, y ha puesto a los suyos. Dice, oye, pero ¿qué independencia hay aquí, no? O sea, todos, al final, estamos viendo que todos los poderes que deben de ser independientes están siendo arrasados, pero sin ningún tipo de miramiento. Oye, que no dices lo que yo digo, fuera. Hablaba antes José María del INE, pero vamos, lo estamos viendo en el INE, en el CNI, en el CIS, en la Fiscalía General del Poder Judicial, y la semana pasada, sin ir más lejos, el Comité de Bioética, como no estaba a favor de lo que decía este gobierno, dimito a todos. Ahora eso lo que hay que hacer es viendo, eso se llama... ¿Cómo se llama? Una dictadura pura y dura. Pero habrá que intentar regularlo para que eso no ocurra, quitando, ¿no? todos contra poderes de lo que es el gobierno, lo cual me parece, pues, tremendo, directamente tremendo, vamos. Hombre, quiere decir que la mentalidad democrática del que hace esto es cero.
pero la cero, mentalidad, cero. o sea, que su cabeza no ha sido fabricada en democracia, es otra cosa. Eso es muy importante, que cuando un señor o señora actúa de una determinada manera, marca lo que piensa. Si siempre actúas en contra de la transparencia, es que en tu cabeza no eres transparente. Si siempre actúas en contra de eso, del pluralismo, es que tu cabeza no quiere el pluralismo. Lo que quieres es una sociedad idéntica, lo que decía Víctor antes, que todos seamos unas vaquitas, que sigamos el ritmo del pastor, y el pastor en este caso lo escojo yo, mi pastor, y no es este. Y con respecto también al tema económico, hay que preguntarse qué va a ocurrir con la inflación y las pensiones. La escalada de los precios por la significativa inflación no para de afectar a diferentes sectores y mucha gente se pregunta cómo va a afectar a las pensiones. La inflación ha aumentado por segundo mes consecutivo, situándose en un 10,8% en julio, 6 décimas más que en junio. Aún así, el ministro José Luis Escrivá asegura que las pensiones se realizarán conforme al IPC y que los pensionistas tienen que estar tranquilos de que su poder adquisitivo se va a mantener, y todo por la acción protectora de la Seguridad Social. Una acción protectora ambigua, ya que este mes la Seguridad pierde más de 7.000 afiliados. Cree que España no va a entrar en una recesión técnica como Estados Unidos, pero no quita que la inflación se alargue con el tiempo. Algo totalmente dispar a lo que los expertos apuntan, que auguran que la recesión en España será en el año 2024. Aún así, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones considera que las medidas del gobierno son relevantes para proteger la economía del país. Medidas como que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal para que así aumente el periodo de años cotizados y se reste el de prestaciones pagadas, o la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. También piensan que generará ingresos quitar el tope a la base máxima de cotización. España confía, pero la Unión Europea no está muy de acuerdo con su planteamiento y avisa que vigilen el gasto en pensiones y equiparen los impuestos, cosa que de momento no está pasando. Y teniendo en cuenta que las pensiones, como muy bien ha dicho Jorge, se revalorizan con el IPC, si el IPC llega a finales de año a esos 2 dígitos, que ya estamos en el 10,8, nos estaríamos comiendo más de 22.000 millones de euros. Que no tenemos. Que no tenemos. Pero yo de las pensiones tengo que decir que no siempre soy pesimista, y explicaré por qué. Porque son 10 millones de votos. Entonces, tú puedes hacer matemáticas, puedes incluso hacer matemáticas económicas, te sale todo que hay que cambiar, que no funciona, que se va a freír espárragos, que es la quiebra, que es la pirámide invertida, todo lo que quieras. Pero al final el político dice, pues son 10 millones de votos. Y entonces, si Bruselas no aprieta mucho, una bronquita y 10 millones de votos, 10 millones de votos. Entonces, la única solución es... que sería una solución para el país probablemente, es los hombres de negro en esférico. Es decir, que entren a saco y entonces te digan lo que le dijeron a Zapatero, que es que aquí se ha acabado, pensiones tal, sueldo de los funcionarios tal, porque si no son 10 millones de votos. Y los funcionarios ni te cuento cuántos millones son, con lo cual eso no tocan ni... Sí, porque ya tiene previsto el Ejecutivo inyectar casi 15.000 millones de euros, porque lo que también él prevé es que no lleguemos a 2 dígitos, sino que el IPC se sitúe en el 8%. Esto sería ya un 8% más que el ejercicio anterior, que hablábamos de 170.000 millones de euros y acabaríamos en 185.000 millones de euros. Si llegamos con 2 dígitos, pues a esos 22.000 millones de euros. También igual pueden hacer el truco de decir que hay que indexar con la inflación subyacente. Claro, también. Esa pequeña cosa igual sale a última hora, o con la inflación, diríamos, prevista, o vete a saber, porque como hemos visto que lo de los sustantivos y los adjetivos al lado no lo dominan bien, igual resulta que con cambiar esto, algún truco harán. Mira, el tema de las pensiones tiene muchos ángulos, ¿no? Pero hay uno que de nuevo no se está afrontando. Estamos en el ángulo, como siempre, este gobierno está en el ángulo del recorte o del dramatismo a la mala. Ojo, que el tema de las pensiones es dramático en sí mismo por cómo va, pero tiene un origen muy determinado y es la pirámide poblacional que tenemos en España. Entonces, España tiene una pirámide poblacional que ya no es pirámide, que en realidad es un rombo, ¿vale? Y esto se ha dado se han dado 2 soluciones desde el gobierno. Uno, tenemos menos gente para pagar las futuras pensiones, porque parece que ese es el objetivo de tener hijos. Tú que eres padre de familia numerosa, yo también, pues parece que tener hijos es una especie de asegurarte que pagas las pensiones de todo el mundo. Bueno, que yo creía que era otra cosa. Pero entonces se dice, no tenemos gente suficiente para pagar las pensiones, idea brillante, traigámoslos de fuera. Este es el argumento número 1 aceptado. ¿Traigamos o no?
Porque si fuera traigamos, estaría muy bien pensado. Que entren los que quieran y nos quedamos. Que esto, yo siempre hago el símil, que es como si en España de repente cayera dramáticamente las tasas de lectura, es decir, la gente leyera menos libros y dijéramos, bueno, pues vamos a importar lectores, ¿no? Vamos a traer gente que lea los libros que los españoles no leemos. Pues tan absurdo es una cuestión como la otra. Entonces, ¿cuál es el problema? Que además se da por perdida esta batalla de la demografía, cuando ha habido países que han afrontado esto y han dicho, oye, vamos a hacer unos proyectos a favor de las familias, a favor de la reproducción, literalmente, en el que podamos tener más españoles, que aquellos que tengan que venir sean los mejores y los que se adaptan mejor a nuestra cultura, a nuestras formas, y los que necesitamos, porque todos los países han podido poner su elección de quién podía emigrar o no, pero sobre todo políticas de natalidad y políticas de familia que permitan que tener en España, y políticas también culturales, de que tener en España hijos no sea un drama como venden los medios de comunicación, que no es generalistas, que no sea realmente un problema, porque hacer un papeleo de una familia numerosa, tú y yo lo sabemos, es realmente en este momento, en este país, es un drama, porque es que hay unos obstáculos brutales en el que nadie... Mira, en el consumo energético. En el consumo energético nadie hace la división por número de habitantes del hogar. En los consumos, o sea, en una casa puede que viva una persona, 2 personas o 6, una familia, 2 más 4, pues pueden ser 6. Pues nadie tiene esto en cuenta a la hora de consumo eléctrico cuando saltas de tramos de agua o de gas, por ejemplo. ¿O qué pasa? ¿Que es que los niños de familia numerosa se tienen que duchar menos porque les toca menos agua que los niños de familia monoparental y niño único? A lo que voy es, hay que cambiar la mentalidad y las futuras pensiones, primero, y esa es la otra segunda verdad que se ha aceptado y que no es así. Yo tenía entendido, yo cuando firmé el contrato, digamos, es que yo me estoy pagando mi pensión, que para eso me están quitando, ¿mi pensión es contributiva o no? Yo estoy dejando un dinero que se supone que es el que el gobierno gestiona en mi nombre para devolvérmelo. Pues entonces, ahora se dice que no, que las pensiones son algo, es como una dádiva. No, pues lo que hay que hacer es volver a un sistema en el que sí esté correlacionado lo que uno aporta con lo que uno recibe finalmente, porque si no tenemos también, combinado con la inmigración, el problema de que hay gente que va a recibir pensiones. En teoría lo que dices es verdad, lo que suelen decir los expertos es que como la edad que vivimos más hace que la edad del pensionista, los años de pensionista sean más, con lo cual ahora mismo ya lo que has tú adelantado no es lo que te dan, sino que te dan más de lo que has tú adelantado, en teoría, pero sobre papel sigue siendo pensión contributiva, es decir, que eso habría que recalcularlo, por eso van a alargar, pero que tiene sentido que se alargue la edad de que se entre a jubilar más tarde, eso tiene sentido, porque la gente vive mucho más. Eso tiene mucho sentido. Hay cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, una cosa que a mí me deja alucinada es las medidas del gobierno últimamente, es las pensiones no contributivas las subimos y las contributivas que les den garbanzos. Eso es. Dices, a ver, espere, que no me he entendido bien. O sea, el no contributivo, que es el que no ha contribuido, hasta hay que subirlo porque es muy baja. Coño, claro que es baja. Porque después cuando te explican lo de los autónomos, dicen, ¿por qué el autónomo, el que ingresa menos, tendrá que pagar en proporción más? Porque la pensión que le van a dar es equivalente. Hombre, pues ya se ve que no, porque si a algunos autónomos les puede tocar una pensión parecida al no contributivo. Dice, explíquemelo que no me cuadra. O sea, o usamos el criterio A, o el B, o el C, o el H. Pues nada, felicidades, gobierno. Javier, sí. Sí, no, o sea, efectivamente no tiene lógica, como dice José María, pero al final estas pensiones, es verdad, como todo, no es ni blanco ni negro, eso tiene que estar incluido dentro de un proyecto país, porque tú dices, no, voy a solucionar el problema de las pensiones. No, es que al final hay un mundo alrededor de todo ello. Uno de ellos es el planes de apoyo a la maternidad, que puede ser uno de ellos. Otro tema es el tema de despoblación. Otro tema, ¿realmente tiene que estar indexado al IPC o no? ¿Las mayores pensiones tienen que estar indexadas o no? Claro, los cambios que se están produciendo a nivel nacional y a nivel mundial son enormes, ¿no? Entonces ahí tienes que sentarte y ponerte a hacer unas políticas, volvemos al mismo caso, de sentido común, no ideas que se te ocurren de la noche a la mañana, que luego dices, vaya, parece que me equivoqué. Bruselas ya ha dicho, dice, oye, si vais a subir las pensiones el 10%, no vais a ver un euro de los fondos europeos, porque dice, oye, porque no vamos a estar aquí nosotros pagando la fiesta que tenéis allí, 20.000 millones para el Ministerio de Igualdad, todo tipo de chiringuitos, gasto improductivo, y aquí ni un solo euro,
como decíamos, 24 impuestos que te hemos subido a todos los ciudadanos, 0 medidas de reducción de gasto improductivo por parte del gobierno, o de gasto directamente, ¿no? Claro, pues ahora dice, oye, estamos ahí soltando millones, ahí no se van a apretar el cinturón siempre los ciudadanos, sino que deberían de apretarse el cinturón todo el mundo. Pero sería bueno que Bruselas, diríamos, lo matizara un poco más, porque igual el gran pecado de España no es subir las pensiones, sino gastar, como bien dicen, salió el otro día un organismo hace unos meses diciendo que tiramos 60.000 millones a la basura, y José Ramón Riera cuando viene aquí añade 60 o 70.000 más, con lo cual igual es mejor que le expliquen al gobierno que 20.000 euros para una política que no funciona es una estupidez y 20.000 euros para las pensiones no es tanta estupidez. En vez de ir a lo fácil, pues claro, Bruselas lo arregla muy fácil, que es corte pensiones, corte sueldo de funcionarios, no sé qué, y hemos cambiado los números, y hombre, sí, y déjese de ministerio chorras, ¿no? O incluso de funcionarios en Europa que igual sobran la tira. O sea, habría que ver dónde puñeta hay que colgar, hay que cortar, y no al pobre desgraciado de las pensiones, que el pensionista en general no suelen aplaudir con las orejas a final de mes cuando el 25 van a buscar lo que les pagan, ¿eh? Y porque las pensiones además no han sido los únicos afectados, también nos encontramos con que el alquiler está por las nubes. El alquiler sube sin freno hasta niveles históricos. El coronavirus alteró la demanda, la oferta y los precios, que retrocedieron como hacía tiempo que no lo hacían. Sin embargo, la situación se ha dado la vuelta por completo en la primera mitad del año. Las rentas se han disparado de media un 6,4% y en junio el precio medio se situó en 11,11 euros por metro cuadrado al mes, el nivel máximo de la serie histórica y algo que no ocurría desde el año 2007. En cuanto a los precios, la ciudad con el alquiler más elevado es de Barcelona capital con 18,52 euros por metro cuadrado, seguida de San Sebastián con 17 y de Madrid capital, que se sitúa con 16,41 euros por metro cuadrado al mes. Estas subidas añaden más presión a unos hogares que tienen que hacer frente a una inflación del 10,8%, su nivel más alto en los últimos 38 años, lo que empuja a los propietarios a subir el precio para poder seguir obteniendo rentabilidad. En definitiva, un acelerón de precios que se apoya también en el descenso de la oferta y que dispara el alquiler en toda España, tocando máximos en algunas zonas, creando así un clima de inestabilidad y de escasa proyección de futuro para todos los españoles, ya que ni siquiera el tope del 2% impuesto por el Gobierno ha podido frenar estos incrementos. Y hemos querido saber qué opinan los ciudadanos sobre estos precios. Yo estoy de alquiler, no me han subido el alquiler desde hace 6 años y no, yo creo que estoy bien. Pero es verdad que se ha subido muchísimo el alquiler. Trabajo en tema de inmobiliaria y eso y ha subido una barbaridad. Es un abuso, sobre todo para la gente joven y la gente que no tiene recursos. Justo cuando vine a vivir aquí coincidía que era cuando el boom un poco, ¿no? Que empezaba a subir. Entonces, pues bueno, una casa pequeñita por bastante precio. Poder vivir solo, vamos, hoy en día es imposible. No me iría a alquilar un piso. Sí vivo de alquiler, de momento no he notado la subida, aunque sí estos años está viendo la subida. Y ahora a final de verano te diré, porque es cuando me toca revisar un poco el precio del alquiler. Pero sí que es verdad que los precios por la zona están carísimos. Lo que está caro es la mierda. 26 metros de mierda en un sótano te pretenden pedir 800 euros. Eso está caro. Los pisos normales o apartamentos normales en condiciones normales no están caros. Cuestan lo mismo que la mierda. Realmente lo que está caro es la mierda. Bueno, ha sido muy explícita, pero ha quedado perfectamente claro. Sí, pero yo también quiero matizar eso porque lo he vivido. O sea, se está dando un fenómeno, aquí también el sentido común prima mucho. Y me es muy razonable lo que dice la primera señora, que es que en 6 años no le han subido. Claro. ¿Por qué no le han subido? Pues porque muchos señores que alquilan pisos prefieren la seguridad de cobrar y saber a quién se lo alquilan que no el intento de subir los precios para que te hagan el alquiler no tranquiler, sino al revés. El inquilino ocupa, sí, eso ¿qué es lo que va a pasar? Es decir, si usted sube el alquiler, no tiene seguro cobrar. Y como no cobre, va a estar mucho tiempo antes que pueda vaciar el piso. Con lo cual, es bastante sentido común que se asegure muy bien quién tiene, aunque pague menos, y que cuide al que tiene, porque es una simbiosis entre un señor que necesita un piso a un precio asequible y usted que necesita que no le tomen el pelo. Plantéselo. Claro. No, hay dos. El otro día leía un artículo que me parecía muy interesante, ¿no? Y como resumen de esta subida de los precios de alquiler. Uno es el miedo de mucha gente o personas, puedo incluir aquí a mis padres, ¿no? Que oye, con el
esfuerzo hay de la ganadería, el vaca y demás, tiene un segundo piso y que habiendo tantos casos de ocupas, de gente que no paga y tal, dice, mira, yo prefiero estar tranquilo porque, o sea, puedo tener un problema. Una persona mayor le da un infarto si le ocupan el piso o hace alguna barbaridad, ¿no? O sea, entonces, en primer lugar, el miedo de decir, oye, mira, vamos a esperar que aquí tanto tema de ocupa, hasta que esto no se arregle. Ya hay una legislación que 24 horas esta persona puede estar en la calle, lo dejo y no lo alquilo por el miedo a no cobrar. Y el otro, del 2004, estaba volviendo a coger los datos, del 2004 que los jóvenes han pasado del 57% a tener un piso de propiedad al 33%, lo cual, o sea, me parece increíble, ¿no? Ya sea por los salarios, porque no encuentran trabajo, porque empiezan a hacer independencia más tarde, pero del 57% al 33%. Entonces esos jóvenes, claro, entran al mercado de alquiler si quieren salir de casa porque no tienen propiedad. Y al final pues hace que suban esos precios, porque cada vez... Y los pisos turísticos, ¿eh? No olvidemos, porque claro, entre un alquiler de un piso que te puede dar 1.000 euros o el mismo alquiler, si tienes 3 habitaciones, que te puede dar 2.000 o 1.500, hay una cierta diferencia, ¿sabes? Y además el turístico, en teoría, como son 3 días, se supone que no se te va a quedar un año el tío a vivir allí. Tampoco está claro, porque es un riesgo como otro cualquiera. Pero, en fin, con lo cual, cuidado con el tema turístico. Y hay un factor importante, y es la ausencia de unas iniciativas públicas que lleven a que los españoles tengan un derecho fundamental como es el de la vivienda. Es decir, el único movimiento que se ve en estas semanas en redes de medios amigos del gobierno y de portavoces del gobierno es que la gran iniciativa de vivienda de este gobierno es quitar las placas de los pisos de protección oficial que se entregaron en los 50 y en los 60, que ahí sí se entregaban pisos de protección oficial a familias trabajadoras, o retirar cualquier rastro del pasado en el que otros gobernantes de este país sí creaban esa oportunidad. No se crean pisos de protección oficial en España. No hay. Ni hay ni se les espera. Y esto es un proyecto, repito, de nación, en el que tiene que tener en cuenta que aquellos que están incorporándose al mercado laboral cada vez más complicado, con sueldos cada vez más bajos, porque esto es un drama económico y esto es un drama generacional. Y es que, fruto de las políticas de las últimas 2 décadas, los hijos de los españoles son más pobres. Es la primera generación en varias secuencias generacionales que los hijos de los españoles van a vivir peor que sus padres, incluso siendo menos hijos. Antes tenían familias más numerosas, pero la gente evolucionaba, promocionaba a base de esfuerzo, de trabajo, el que tuvieron nuestros padres, ¿no? Lo que tú decías, oye, pues dejaron incluso a sus hijos una cierta herencia, ¿no? Pues un pisito, el ahorro, el esfuerzo, gastando muy poco en lo esencial y ahorrando mucho, y trabajando sobre todo muchísimo. Y sin embargo tenemos hijos que van a cobrar sueldos mucho más bajos, que van a tener menos expectativas, y sin embargo el Estado, este hiperprotector, no se pone a protegerles dándoles ese primer empujoncito, que la vivienda es uno de los elementos fundamentales. Yo también matizaría eso porque también lo he vivido eso. Hubo una temporada que se puso de moda las viviendas de protección oficial y el sorteo de pisos. ¿Os acordáis que era por compra y mucho más barato que precio de mercado? Eso es absolutamente injusto. O sea, que a ti vayas a la lotería, yo entiendo que si juego a la Bono Loto me toque 1 millón de euros, pero que me toque un piso me parece injusto. Lo que habría que hacer es lo que hizo Viena y París, por ejemplo, que son ciudades que han producido muchas viviendas de alquiler, diríamos, para ayudar a empezar la vida. A primera fase, la primera temporada. Pero yo todo lo que sea, el hecho de viviendas de venta, de oficiales o que sea, a un precio más bajo de mercado, además de que eso se presta a chanchullos, porque el sorteo se lo va a creer Rita la Cantadora también. O sea, el sorteo era mi primo, al primo del que lo sorteaba y al otro. Es decir, es un sistema de chanchulos. Nada de regalar pisitos, regalar por baratos, sino alquilar y ayudar a que la gente joven durante 3, 4, 5 años puedan estar en un piso de eso. O sea, el primer empujón. Eso creo que es lo justo, lo demás me parece un chanchullo. Y luego también actuar sobre el mercado, la liberalización del suelo. Hombre, claro. En España, es que este ha sido el negocio de los municipios, ¿no? El negocio de la recalificación, el negocio... Entonces, hay que liberalizar el suelo. Nosotros proponemos una liberalización radical del suelo. Hubo una ley y el Tribunal Constitucional se la cargó. Pero que tiene que ser la oportunidad de que usted tiene un terreno, está dentro de unos componentes mínimos necesarios, pues que puede usted construir y que el propio mercado se autorregule generando oportunidades para todos.
Y nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad, pero no sin antes recordarles que llamen al Club de Amigos para que podamos continuar con esta programación y sobre todo darle voz a aquellas noticias que, como muy bien ha indicado Víctor, no quieren o no se cuentan en otros medios. Y para que sobre todo podamos seguir defendiendo la verdad y contárselo. Llamen al 91 616 24 64, 91 616 24 64. En unos segundos estamos con ustedes. Vuelta y ahora sí, las crónicas de manicomio, porque les tengo que contar les tengo que preguntar si se imaginan estar tan tranquilamente en su casa y que de repente aparezca la policía llevando una orden de desahucio equivocada. Ha ocurrido en Estados Unidos, en concreto en Florida, donde la policía estaba convencida de tener la dirección correcta. Un momento que pudo captar la cámara del timbre de la vivienda. Vean. ¿Hola? Hola. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Estamos aquí para finalizar el desahucio. ¿Qué desahucio? El de hace una semana. El de la semana pasada. ¿De esta casa? Sí, señora. ¿Cómo podéis hacer eso? Llevo los pagos al corriente. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jennifer y esta es mi casa. Jennifer, ¿cuál es tu apellido? ¡Ey! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! No tengo ni idea de lo que decís. Nadie me ha entregado un aviso de desahucio. Sí, creo que esta no es. ¿Qué diablos está ocurriendo? Sí. Tenemos que asegurarnos la próxima. Hola, queríamos pedir perdón. Nos hemos equivocado de casa. Son sus vecinos de al lado. Lo que vamos a tener que hacer es... Vamos a tener que preparar las cerraduras. ¡Mi perro está dentro! No, no vamos a entrar. Oiga, ¿cuál es su número? La casa era de Jennifer Mitchell, una mujer de 39 años que, según ha declarado, pues como hemos visto, varios agentes llamaron a la puerta y que pretendían entregarle una orden de desahucio, pero que se trataba de la segunda notificación. Jennifer, que lleva viviendo 13 años en esa casa, se quedó perpleja, como han podido escuchar, y finalmente pues les pudo convencer de su error y los agentes acabaron reconociendo que se habían equivocado de dirección y pidieron disculpas por las molestias y por haber roto ese candado del que hablan que había en la entrada de la propiedad. Imagínate que estás tan tranquilamente en tu casa y te ocurre algo así. Bueno, pues menos mal que acabó bien. Sí. Y por lo menos hay un país donde alguien, pues, si no cumple con sus compromisos financieros, pues sale de la vivienda, que es de otro. Que es que eso es la inseguridad jurídica, la que hablábamos antes. El problema que tiene la vivienda en España de alquiler es la inseguridad absoluta jurídica a la que está sometido el propietario, que prefiere tener un inquilino decreciente en ingresos a tener un mal inquilino. Y asegurarte que el decreciente en ingresos no tiene problemas. No fuera caso que por muy honrado que sea, le comento que no pueda pagar. No es el único caso que ocurre, y no solo en Estados Unidos. En España, por ejemplo, en julio del año 2019, un juez registró una casa por error al mandar una orden judicial. ¿Qué ocurrió? Que rompieron la puerta, ataron a la familia y el desperfecto supuso un coste de 1.200 euros. Esta familia además apenas ingresaba unos 600 euros al mes y la Secretaría del Juzgado lo que hizo fue indemnizarles, pero solo por 1.100 euros, es decir, no llegó a cubrir ni el destrozo que habían hecho. Pero cuando nos encontramos este caso que ocurre en Estados Unidos, que no es la primera vez que ha pasado, el año pasado también esposaron a una mujer en Chicago porque se equivocaron de casa. ¿Sabéis cuánto fue la indemnización en este caso? De $3 millones. O sea, yo creo que ni tanto ni tampoco. Sí, me parece exagerado en ambos ni casos. Tampoco pero sí que es curioso. Sí. Vamos de un extremo a otro en el mundo y me parece que un término medio no estaría nada mal. La verdad es que no, sobre todo que te dé para cubrir esa esos gastos protección de la propiedad privada, que es clave, vamos. La protección de todos modos, yo cuando hablo con abogados y con jueces me siguen diciendo que en España legalmente la protección de la primera vivienda no tiene problema. El problema es político, pero que no, en ningún sitio pone que a las 48 horas tal, que eso no existe en la legislación española. Y eso lo ha venido aquí a contar incluso abogados. O sea que es un problema de que la policía no está dispuesta a arriesgarse cuando después los jueces no están dispuestos a arriesgarse porque el político no está dispuesto a abanderar eso. Con lo cual te puede caer el pelo porque, diríamos, porque contravengas el poder. Con lo cual, ante la duda, si es una cosa que ya lleva 2 o 3 días,
A mí que me registren, yo no entro, no fuera caso que me pasara algo. Y todo el mundo se lava las manos y entonces el muerto te queda al dueño del piso que se ha encontrado que a pesar de que legalmente tenga razón, porque es evidente que la tiene, porque tiene escrituras, etcétera, la policía no actúa y no le saca al bicho que tiene dentro. Eso es lo que me cuentan a mí, ¿eh? Y más de un juez me lo ha contado. Y ayer al despedirme les prometí a los espectadores que le íbamos a contar qué está ocurriendo en Kosovo, porque sobre todo la crisis con la frontera con Serbia está que arde. Hace ya más de 20 años que la guerra en los Balcanes terminó, cerrándose una de las etapas más sangrientas en pleno corazón de Europa y terminando así con la desintegración total de Yugoslavia. Sin embargo, la tensión entre Serbia y Kosovo sigue aumentando cada vez más, demostrando que ese capítulo no está cerrado. ¿Pero qué está pasando entre estos países actualmente? Las actuales tensiones tienen su inicio en 2021, cuando Kosovo ordenó que todos los conductores que entraran al país desde Serbia utilizaran matrículas provisionales válidas durante 60 días, y todo saltó por los aires cuando se anunció que entraría en vigor una ley por la cual los serbios tendrían que entregar sus documentos de identidad al entrar en Kosovo para ser reemplazados por documentos emitidos por la capital. Sin embargo, la escalada de protestas ha obligado al gobierno kosovar a dar marcha atrás, pero no para siempre, sino que ha pospuesto esas medidas al próximo 1 de septiembre. El gobierno de la República de Kosovo condena la obstrucción de carreteras en el norte y el disparo de armas. En esta ocasión, el gobierno de Kosovo se compromete a retrasar la implementación de dos medidas hasta el 1 de septiembre de 2022, cuando todas las barricadas hayan terminado y vuelva la libertad de movimiento en todas las carreteras del norte. Pero ¿cuál es la postura de España en esta situación? Nuestro país es uno de los 5 países miembros de la Unión Europea que no reconoce a Kosovo y ha querido mostrar en varias ocasiones su apoyo a Serbia. Que Serbia y España y Serbia son países amigos desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Nos une muchas cosas, pero yo diría que nos une el convencimiento de la necesidad de garantizar el respeto del derecho internacional y la integridad soberana de los Estados. Nosotros apoyamos a Serbia en lo que tiene que ver con Kosovo. España ha estado y va a estar al lado de Serbia en la defensa de estos principios. Sin embargo, hay que recordar que Sánchez presidirá el año que viene la Unión Europea, la cual ejerce de mediadora en las negociaciones entre Belgrado y Pristina, un hecho que hace que la posición de España se complique. ¿Cederá finalmente Sánchez y reconocerá a Kosovo como país independiente? Una medida que, recordemos, ya se aplicaba desde el año 2008 en Serbia para aquellos conductores que venían desde Kosovo. Pero para mí el problema, que Serbia y Kosovo tengan batallitas por cuestiones puntuales, me parece que es cuestiones puntuales, y que tiene importancia relativa. Lo importante es que Kosovo, que sepa yo, se independizó de Serbia por las bravas. Y por eso hay algunos países que no lo pretenden reconocer. Y entre ellos no lo pretende reconocer España, porque tenía una cosa que se llama Cataluña y País Vasco, que iba por el mismo camino. Con lo cual eso no es achacable a Sánchez, por muy que Sánchez sea lo que queramos que sea, que yo me quedaría corto si dijera lo que pienso. Pero eso es un tema distinto. Ahora, me da la sensación de que ahora lo que puede haber es que a río revuelto ganancia de pescadores. Es decir, si Rusia se está reando con Ucrania, igual en Serbia y Kosovo dicen, hombre, pues igual la situación no es tan irreversible, con lo cual podemos reversibilizarla. Y no olvidemos que lo que ocurrió en la antigua Yugoslavia no haría palidecer el nazismo, pero se acercaba bastante, porque ahí había una limpieza étnica, limpieza religiosa, etcétera, etcétera. Y ya digo que no era el nazismo, pero era la misma práctica con menos gente. Por este lado, con lo cual, ¿quieres comentar algo? A mí me preocupa que Pedro Sánchez salga por el mundo a resolver problemas territoriales cuando los problemas territoriales que tenemos en España no los afronta con las mismas garantías y con la misma firmeza. A mí me encantaría que Pedro Sánchez dijera que apoya la unidad de España, que defiende la unidad de España ante sus socios separatistas. Mientras no diga eso, todo lo demás son problemas complejos en otros sitios, que puedes tener una posición u otra, pero lo importante es que cuando metemos a Pedro Sánchez, presidente, que yo recuerdo del Gobierno del Reino de España, que no defiende la integridad territorial de España, ni con respecto a los secesionistas que actúan en España, ni con respecto a los gobiernos cercanos y vecinos que atacan a España y la integridad
de sus territorios, en este caso de nuestras ciudades 100% españolas de Ceuta, Melilla y la propia integridad de nuestra plataforma continental en Canarias. Mientras Pedro Sánchez se vaya de paseo por el mundo a decir cosas, a mí, yo creo que a todos nos debería dar un poco igual, porque lo importante es lo que haga y dice en España, y para eso es presidente de España, y sus intereses futuros de quedar bien, y un día decir una cosa aquí, otra allí, e ir de estadista y de resolver problemas y de cambiar de opinión a cada paso. Mire, aquí lo importante es qué dice Pedro Sánchez con respecto a los independentistas que lo han hecho de forma violenta, como por ejemplo en Cataluña, cortando, cuando se habla de cortes de carreteras, ¿qué hacían los violentos en Cataluña? ¿Y con quién se está sentando y con quién negocia y a quiénes da prebendas y a quiénes da ayudas económicas continuadas frente al resto del conjunto de los españoles? Esa es la pregunta que hay que hacer. No hay que irse a Kosovo, hay que irse a qué está haciendo Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros. Efectivamente. Me parece preocupante que es un punto más dentro de este mundo global de desestabilización de Europa, ¿no? Entonces, cierto lo que se ha dicho, pero es verdad que al final estás en un mundo global en la que la situación, todos somos conscientes de la que es, y pues no deja de ser un punto más, una variable más dentro de esa desestabilización que coincide una vez más en Europa. O sea que aquí hay muchos intereses también económicos, geopolíticos, etcétera, etcétera. Y me parece preocupante que se vuelva a abrir que se vuelva a abrir otra vez este problema. Mucho odio. Y dentro del ámbito internacional también hay que recordar esta tensión que está viviendo Estados Unidos con China por Taiwán, porque recordemos que desde que Nancy Pelosi está haciendo su gira por Asia, a Xi Jinping esto no le ha gustado. La tensión en Taiwán sigue creciendo. La visita de Nancy Pelosi al país preocupa mucho a China. Ayer la presidenta de la Cámara de Representantes lo dejaba claro. Estados Unidos va a apoyar a Taiwán. Hace 43 años, con el Acta de Relaciones de Taiwán, Estados Unidos hizo una promesa irrompible: apoyar siempre a Taiwán. Hoy nuestra delegación, que está muy orgullosa, ha venido a Taiwán para dejar inequívocamente claro que no abandonaremos nuestro compromiso con Taiwán. Unas palabras que no han gustado nada a China. Hace unos días Xi Jinping envió tropas y un destructor frente a las costas de Taiwán. Y ayer, tras las declaraciones de Pelosi, mandó disparar a su ejército como primer aviso. Y luego lanzaron este comunicado. La parte estadounidense asumirá la responsabilidad y pagará el precio por socavar los intereses de seguridad soberana de China. Unas amenazas constantes por parte de China a Estados Unidos. Primero, Xi Jinping declaró que tomaría medidas contundentes si se producía el viaje de Pelosi. Posteriormente, el presidente chino, tras hablar con Joe Biden por teléfono, le dijo lo siguiente: aquellos que juegan con fuego acabarán extinguidos por él. Unas amenazas por parte de China ante el miedo de que Estados Unidos se meta en medio. El país americano no quiere que China invada Taiwán y por eso le muestra su apoyo ante el temor de que suceda entre los dos países lo mismo que vivimos hoy con Rusia y Ucrania. La situación afecta en todo el continente, desde la noticia de la visita de la líder americana y después de conocerse que las tropas chinas se instalaron al lado de Taiwán, los mercados bursátiles de Asia se desplomaron ante la preocupación de que haya represalias por parte de Xi Jinping. Según los expertos, la posibilidad por parte de China de atacar es casi imposible, pero ¿quién lo puede asegurar? Unas amenazas por parte de China a Taiwán que han ido creciendo considerablemente desde que la presidenta Tsai accediera al poder en el año 2016 y además, de hecho, hay que recordar que el ejército taiwanés el año pasado ya destacó y registró más de 970 aviones de guerra chinos que entraban en su zona de defensa aérea, que eran el doble que el año 2020. Sí, aquí ha venido habitualmente una persona que en teoría sería el embajador, no es el embajador porque no puede tener embajada, porque no sé si el reconocimiento de España nos da título de embajada, y ha venido, nos ha contado cosas de esas. A mí lo que me parece alucinante no es lo que está ocurriendo ahora, que no creo que sea si no te la coges con papel de fumar, que la presidenta del Congreso norteamericano visite una ciudad no tendría que ser un problema. Lo que para mí es un problema es que Estados Unidos sigue hablando de que hay una única China, con lo cual tiene condenado a Taiwán de hecho. Lo que es un problema es que cuando Kissinger y compañía negocian la entrada de China, dándole incluso fuerza en el Consejo de Seguridad, lo hacen a costa del que estaba ahí adentro. Eso me parece que es infumable. O sea, lo que hicieron es, creo que era Nixon, además, con Kissinger, meten a China en el Consejo de Seguridad
y echan a Taiwán no del Consejo de Seguridad, sino de la ONU. Y de las Naciones Unidas. Por eso, de la ONU, de la ONU, lo echaron. Pertenecer. Entonces, claro, esto es de juzgado de guardia. Entonces, nos hemos tragado eso y ahora nos quejamos del otro. Es que eso no tiene ningún sentido. Que sepa yo, Taiwán no está ni en casi ninguna organización mundial, no la quieren en ningún sitio. Reclaman pertenecer a la Organización de Aviación Civil Internacional, a la Convención Marco de las Naciones Unidas, que no están, que además lo Creo dicen, que ni la ellos OMS. también quieren intervenir en el cambio climático porque es algo que ellos también defienden. Tampoco la Organización Internacional de la Policía Criminal, o sea, les tienen totalmente excluidos de estas organizaciones. Claro, con la teoría de que China hay una, pues yo que Taiwán, que sepa, se llama Taiwán, no China, ¿no? Sí, República de Taiwán. O sea, Por es eso la que República. China hay una muy grande y hay una pequeña que se llama Taiwán, ¿no? Entonces no acabo de entender el castigo que fue Estados Unidos el que aceptó eso, ¿eh? Y además, claro, en el Consejo de Seguridad le dio derecho a veto a China. Es una cosa que algún día me explicará Kissinger en su vejez. Porque en las memorias de Kissinger, que por cierto yo cuando las leí eran interesantísimas, sí que explicaba la importancia del tema. O sea, era importante neutralizar, entre comillas, a que China no estuviera aislada de todo, pero a costa de vender a los otros pobres es lo que no acabo de ver, porque en teoría el que puede poner condiciones eres tú cuando le das a China un derecho que hasta entonces no tenía, que se entera en el Consejo de Seguridad. Con lo cual no sé por qué se bajó los pantalones, diríamos, el que le regalaba el derecho al otro, que no era un regalo, pero de hecho era un regalo, no entiendo. Y por sorprendente que parezca, y también para cerrar este programa, hay que recordar y no hay que dejar pasar desapercibido las declaraciones de la ministra de Defensa, de Robles, sobre los documentos del GAL. Yo espero que tenga la colaboración de todos los grupos parlamentarios y, por ejemplo, en mi caso personal, pues yo espero que materias que yo en su momento seguí y trabajé y contra las que luché, como es, por ejemplo, el tema de los GAL, pues puedan desclasificarse para que toda la sociedad en su conjunto tenga conocimiento. Por tanto, creo que es una buena noticia. Ayuda al conocimiento, ayuda a la transparencia, se va a aceptar todas las enmiendas que sean razonables y posibles y creo que lo que hace de España es una España que cumple los parámetros de otros países europeos. E insisto, creo que hay páginas de la historia de España, yo hablo del caso de los GAL porque yo trabajé y luché contra los GAL, creo que es bueno que la sociedad en su conjunto las pueda conocer. Esto viene de esas presiones por parte de Bildu al gobierno de descalificar esos documentos. Bueno, pues Javier. Después de todo el programa que hemos tenido, pues es que esto no es el problema de los españoles, es sacar ahora un tema que genera división dentro de todos los problemas que hemos venido solamente hablando a lo largo de este programa, pero bueno, que podemos seguir hablando mucho más de los problemas de las familias, de los empresarios, de los autónomos, de los trabajadores, de los jóvenes, y que se saque este tema para pues generar más división todavía. Y luego, desde el Partido Popular, 3 puntos. 1, se pacta un proyecto de estos como de Estado, de los secretos oficiales, con aquellos que directamente dicen que quieren destruir el Estado. Es algo que es difícil de entender. Al Partido Popular ni se les ha llamado para pactar un punto como esto. Y luego, un paso más allá, que ya nada más sacar el proyecto, pues se sigue demostrando, se sigue viendo esa división que hay dentro del gobierno, ¿no? Entonces, en un país que realmente se necesita unidad, que se necesita un proyecto, claro, un proyecto común, que dentro del propio gobierno, cada proyecto que salga o que está saliendo, hay una división. Bueno, hace 2 semanas comentábamos aquí que una vicepresidenta estaba creando una plataforma de escucha para ir contra el gobierno, lo cual dices, oye, pero es que es todo surrealista lo que estamos viendo. Y esto pues es un punto más de ese sinsentido, falta de sentido común que se está teniendo a la hora de gobernar este país en unos momentos tan difíciles. Víctor. Es que este gobierno de Pedro Sánchez y sus adláteres, es que ¿qué gobierno nos creemos? ¿El que pierde el sueño por las cosas antes de hacerlas o el que las hace y ya no pierde el sueño? Si es que es el problema. Y sobre todo con toda la inercia y toda la herencia de un Partido Socialista Obrero Español corrupto y condenado en sus máximos dirigentes, que no olvidemos, alguno de ellos era hasta presidente del Partido Socialista Obrero Español. Y este PSOE sigue siendo el PSOE, aunque esté fagocitado y como una especie de zombi al servicio de Pedro Sánchez y sus intereses personales, con todos sus colaboradores aquí necesarios, y sobre todo que es que nadie se creía a este gobierno de Pedro Sánchez. Pero eso que ha dicho la ministra de Robles, en el fondo es un viaje al entorno de Felipe González, un viaje no cariñoso, porque el GAL, que sepa yo, no es Aznar,
fue Felipe González, un ministro suyo que acabó en la cárcel, y alguno más. Y que los acompañaron a la entrada de la cárcel, ellos, entonces, el Partido Socialista. El PSOE está aprovechando, el nuevo PSOE está aprovechando para pegarle una bofetada al que de vez en cuando protesta, que es a Felipe González. No olvidemos esa lectura. Ellos fueron, bueno, al final sí nos encontramos con esta situación y se nos han quedado todavía también algún que otro tema, pero eso será ya para mañana, porque se acaba aquí el programa y necesitamos volverles a recordar que llamen al Club de Amigos, porque estamos deseando que vosotros os apuntéis con nosotros a esta casa, a esta programación, y para que podamos seguir luchando por la verdad, al 91 616 24 64, 91 616 24 64. Mañana más, no sé si mejor, pero mañana más a las 12, como todos los días, y esta noche Marina Álvarez en la redacción abierta. Disfruten el día.